Ok, listo, muy buenos días. Entonces, pues bienvenidos a la clase. Vamos a empezar hoy con una introducción básica a la computación de alto rendimiento. Nosotros hemos venido trabajando en este curso que está orientado pues a la computación científica de alto rendimiento, pues se ha venido trabajando en toda esta parte de computación científica para que ustedes puedan hacer códigos correctos, aprendan a encontrar errores con el debug, aprendan a medir cuáles son los cuellos de botella de sus códigos utilizando el profiling, aprendan a automatizar tareas con los makefiles, sepan que hay errores asociados a utilizar los computadores y que no estamos haciendo matemática. Entonces es necesario también tener en cuenta ese tipo de situaciones. Y hacia el final, pues estamos viendo maneras en las que podemos medir tiempos. Acostúmbrense un poco también a que sus códigos reporten alguna tablita de tiempos, no solo de la función main y ya, sino de pronto de las funciones principales, como para que ustedes tengan siempre una idea de en dónde se está yendo el tiempo y sepan más o menos cómo está corriendo su aplicación. No simplemente por hacer profiling y cuando termino de hacer eso desactivo todos los counters, sino que a veces es útil tener ese tipo de tablitas. La idea de todo esto es pues tener programas correctos. Luego se vio algo de optimización. Hemos visto también cómo con las banderitas de, del compilador, cómo hacer que nuestros códigos mágicamente se ejecuten más rápido. Pero también ustedes vieron que la forma en la que acceden a los patrones de memoria y si sus estructuras son contiguas y todo ese tipo de cosas, pues hacen que sus códigos sean más rápidos. Entonces hemos visto hasta este momento cómo tener códigos, digamos, correctos, que se pueden verificar y que además están optimizados y cuyo pipeline de desarrollo pues también está automatizado. En principio, obviamente estamos dejando un montón de herramientas extras que hay para hacer estas tareas, es decir, esto es una introducción a esos temas, no vayan a pensar que ustedes van a salir siendo expertos en todo, más bien van a conocer, pero es un shallow knowledge así pequeñito, pero al menos uno puede saber cómo arrancar, que ese es uno de los grandes problemas inicialmente. Aunque esa barrera la ha bajado bastante ChatGPT. Pero un problema que le he visto a ChatGPT con todas sus alucinaciones es que cuando uno está aprendiendo algo le toca de todas maneras tener una idea. Y si estoy aprendiendo pues no tengo idea, entonces ahí está como el huevo y la gallina. Y hay que tener cuidado con sus alucinaciones. Pero en general vamos a poder arrancar y vamos a poderle, por ejemplo, preguntar mejor a ChatGPT, que es lo mismo que pasaba con Google. Uno, si le pregunta propiamente, pues va a funcionar mejor. Entonces ya vamos a entrar a hablar un poquito sobre el High Performance Computing. Esta es la página, digamos, de recursos que siempre les he mostrado, que les copié el link. Por si acaso les vuelvo a copiar hoy la última vez, porque pues ya ustedes se supone que lo deben tener en sus bookmarks o la organización que utilicen para sus páginas. Y pues entonces, pues arranquemos. Vamos aquí a esta parte que dice Introduction to High Performance Computing. Yo le he hecho un par de cambios. Volvamos aquí a Resources. Recuerden que hay una página que acá que tiene las presentaciones. Y aquí en el 12 están unas presentaciones, un montón de PDFs. Vamos a utilizar solo unos cuantos. Pero hay otros referenciados en el documento que pues, ustedes pueden también consultar acá. Entonces, vamos allá. Digamos que voy a utilizar en este momento una presentación. ¿Dónde estará? Aquí. De uno de los cursos en los que participé en el ICTP. Esta presentación es hecha por el profesor Axel Kollmeier. Él es un científico computacional. Yo no sé, ¿aquí alguien conoce el programa que se llama LAMMPS? ¿Alguien ha utilizado de pronto LAMMPS o le suena ese programa? Yo, ¿Y eso para qué sirve? ¿Nos cuentas un momentico, así rapidito? es como un simulador de partículas en sí. Entonces uno puede simular, no sé, por ejemplo, cómo se comportan medios granulares, cómo se comportan átomos, líquidos también. Muy bien. Entonces, pues sí, sirve para eso. Es este, ¿sí o no? Sí. Exacto, muy bien. Muchísimas gracias, Andrés. Entonces, específicamente esto es un simulador de dinámica molecular que es masivamente paralelo. Realmente una de sus ventajas es que ya está paralelizado. Entonces, cuando uno utiliza LAMMPS, uno no tiene que paralelizar, uno pone como las condiciones de su sistema y realiza las simulaciones. Está muy orientado hacia materiales, hacia simular moléculas, átomos y demás. Aquí están un montón de portadas de trabajos hechos con LAMMPS, porque al ser paralelizado permite que la escala del sistema que uno esté trabajando pues sea gigante, que pueda llegar a crecer un montón, mucho más de lo que uno alcanza en su propio computador. Y eso permite que uno haga, pues no solo, eso no es solamente para chicanear, ¿sí? Para presumir, sino porque podemos hacer realmente ciencia mucho más avanzada.
Y pues eso implica que tenemos que tener una infraestructura detrás de clústeres y demás. Entonces, a lo que voy con LAMPS es que Axel Kollmeier es uno de los desarrolladores también de LAMPS, que incluso a veces uno escribe en la lista de LAMPS y pregunta cosas y a veces él le responde regañándolo, o bueno, pero también respondiéndolo en el fondo. Una persona muy amable y trabaja en el International Center for Theoretical Physics, el ICTP, en Trieste, en Italia, y ellos tienen algunos cursitos de vez en cuando asociados a High Performance Computing, Scientific Computing, tiene un máster en HPC, aunque realmente no el título de máster, es más como, piénsenlo como una especialización en este tipo de cosas. Y muchos de estos materiales que se sacan acá en esta electiva, en este curso, pues vienen también de allá, de ese tipo de formaciones. Entonces, voy a saltarme aquí un par de cosas que después voy a discutir con más detalle. Pero lo que voy yo es, digamos, ustedes por qué pensarían que es útil tener HPC, High Performance Computing, porque también hay que ser conscientes que uno no puede andar pensando es que tengo que comprar un clúster, es que nosotros somos un grupo muy bueno y tenemos que tener un clúster. Si no hay una necesidad, uno no puede justificar los gastos. Y tener un clúster no solamente es comprar unos computadores carísimos, si uno lo arma bien y con una conexión de red súper cara, súper rápida, pero súper cara, porque eso va a consumir un montón de recursos, energía eléctrica. Por ejemplo, hubo un clúster que abrieron en Brasil que les tocó pagarlo como a los 3 meses, porque semanalmente se estaba comiendo como $100.000, solamente en el consumo de potencia en energía eléctrica, tanto para las máquinas como para el sistema de enfriamiento que hay que tener. Entonces la infraestructura es mucho más grande y pues al final realmente, digamos, uno tiene que saber qué es lo que quiere, qué es lo que necesita. ¿Cuáles son mis necesidades actuales? Porque eso también en cierta manera me dice a mí qué tipo de máquinas debo tener. Entonces la idea es que nosotros estamos cada vez atacando como problemas más y más y más grandes y entonces necesitamos pues entrar en este mundo de High Performance Computing para poder eh, gastar menos tiempo o utilizar o estudiar sistemas más grandes con mejor resolución o lo que sea, ¿sí? Con más partículas, ya que sean moléculas más grandes, cosas de ese estilo. Entonces necesitamos pues cambiar, ir a algo más grande en escala computacional. Y para eso pues nosotros necesitamos saber utilizar esos recursos apropiadamente. Ustedes en este momento saben aproximadamente utilizar eficientemente un procesador, pero no saben hacer nada más, ¿sí? No hemos podido pasar como la otra parte, salvo que usemos librerías que lo tienen, como pasó con Eigen, que lo vimos en la clase pasada. Entonces esa es la idea. Digamos que cuando se miran en este clúster que muestran acá, espera, a ver si puedo mover esta cosa. Sí, en este clúster que están mostrando acá, este es el uso típico en un clúster de donde se sacó esta información, de quién está haciendo simulaciones. Entonces tenemos los de Molecular Bioscience, 31%, tenemos los de química, hace mucha, mucha simulación para química computacional, física, que está separada de Astronomical Science, ¿sí? Porque Astronomical Science es un pedazo bien, bien fuerte también, entonces se separan. Aquí, pues, materiales, sistemas cuánticos, sistemas clásicos, lo que sea, ahí está todo eso metido. Materiales específicamente en la ingeniería y toda esta parte, por ejemplo, de simulación de la Tierra, digamos, de los procesos geotérmicos y los procesos geológicos. Y también tenemos pues, la parte de ciencias atmosféricas y demás, ¿sí? Y hay muchas más. Y pues esto pues, obviamente va a depender del clúster, de la universidad y demás. Pero esto es para que vean que en general pues es una cosa muy, muy enriquecida y pues básicamente cuando uno está hablando de ingeniería y tiene que hacer simulaciones, pues tiene que entrar acá. Y es que, digamos, ustedes pueden decir, uno puede hacer una simulación de un sistema de tráfico, por ejemplo, de buses y cosas así, en su propio computador. Pero si uno quiere tener un sistema gigante como el de Transmilenio que reaccione en tiempo real y cosas así, pues uno va a necesitar cosas mucho más grandes. Yo no creo de todas maneras que Transmilenio utilice para planear sus rutas simulaciones en tiempo real en un clúster. Yo creo que utilizan es un Excel y pues por eso no les da como para adaptarse apropiadamente a todos los cambios que hay. Pero eso es cuando uno realmente quiere hacer las cosas bien y en la escala que se necesita. Entonces, pues bueno, digamos ustedes cómo saben que necesitan High Performance Computing. Ustedes tienen un problema muy grande, ¿sí? Necesito simular, por ejemplo, medios granulares, que son como suelos, arenas y cosas. Necesito simular 1 millón de granos. Eso yo no lo puedo hacer aquí en este computador. ¿Sí? Entonces tengo un problema muy, muy grande. O tengo un problema que es muy complejo, si tiene muchas partes unidas, de pronto esas partes no interactúan mucho entre ellas, solo cada cierto tiempo, pero cada parte requiere mucho, 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 mucho esfuerzo computacional. Entonces, en cualquiera de esos dos casos, yo realmente necesito, pues de pronto, estoy necesitando como ir más allá de lo que tengo, porque tal vez
Mi computador, y yo sé que ustedes quieren mucho sus computadores y todo, y pues no vamos a hablar de ellos, pero de pronto el computador que tenemos no está para la escala que necesitamos, ¿sí? Pero además, no solo es el hardware, sino también es el software, también es las herramientas con las que yo estoy programando, de pronto no son las más eficientes, de pronto no están paralelizadas, y entonces, como hemos visto, no utilizan apropiadamente todos nuestros recursos, ¿sí? Puede ser que yo me gastarse la memoria RAM de un computador es muy sencillo, ¿sí? Hacemos una matriz muy grande y ya está, se acabó. Pero puede ser que yo solo esté utilizando un core. Entonces, pues realmente como que no estoy haciendo mucho. Entonces, no estoy utilizando eficientemente mi computador. Y la idea, y ahorita voy a volver otra vez a esta página, pero la idea es que sus computadores anden así, miren, rojos todo el tiempo. Bueno, no sus computadores, pero bueno, también sus computadores. Estén así rojos todo el tiempo. Esto es una foto de un clúster en Chile que se llama el NLHPC. Bueno, ese es el instituto. Tienen dos clústeres, Huacolda y Lefraru. Y yo lo conozco pues porque yo trabajé allá con ellos en un proyecto hace un tiempo que digamos, me gané como un espacio para poder hacer simulaciones bajo una asociación iberoamericana de alto rendimiento. Y entonces estas vainas uno diría, pues, pero todo está en rojo, pues eso es lo que se busca en un clúster, que todo está al 100% todo el tiempo. Computador que esté idle, que esté no haciendo nada en un clúster, es un computador que está gastando energía innecesariamente. Entonces uno tiene que tratar de utilizar al máximo estas cosas. Pero ojo porque esto no quiere decir que ustedes van a coger un montón de nodos, los que están en verde, ¿sí? Por ejemplo, van a coger esos nodos y van a poner a correr una simulación, digamos la que hicimos de alguien con 200 cores, que porque el nodo tiene 200 cores. Y ustedes debieron haber visto, y lo vimos en la clase pasada, que a medida que íbamos aumentando como que el número de procesadores, como que no iba aumentando, no iba mejorando, ¿no? Llegaba, el tiempo disminuía y luego empezaba como a subir de nuevo. Entonces, hay un ideal, y ahí está la otra parte, no solo es llenar todos los coros, sino también utilizarlos eficientemente. Y ahí aparecen unas métricas que uno puede medir, que se llaman las métricas de eficiencia paralela, para saber cuántos nodos son los que yo necesito. Y ya sea en un clúster así físico, aquí digamos que yo incluso podría acceder, o en la nube. Porque ahora pues todo el mundo está, no, vamos a comprar un clúster en Amazon porque es que eso es facilísimo. Yo le pongo aquí un JSON y ¡pam! Me arma un clúster y ya. Y pues sí, se externaliza completamente la administración porque hay que pagarle gente para que administre. Se externaliza también la parte de consumo de energía, la parte de refrigeración, bla, 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 bla. Pero pues esos costos van a volver, esos costos van a volver en cuando yo quiera transferir datos de vuelta, cuando yo necesite más recursos. Y pues como a mí me cuesta añadir cada uno de los cores, pues yo necesitaría hacer on-premise en donde yo trabajo físicamente, primero un estudio de escalamiento paralelo para saber cuánto debo comprar en Amazon. O sea, eso no es que yo no sé por qué en general nosotros siempre nos estamos moviendo como en extremos, entonces no es pasarnos de solo tener cosas físicas locales a todo en la nube. Tiene que haber siempre un balance. Tengo que tener algo local para poder probar, escalar, saber que todo va bien y luego si pago más allá, externalizo el clúster grande de alto desempeño porque yo ya sé cómo funciona eficientemente mi paquete. ¿Listo? Entonces ambas cosas se necesitan. Tener un clúster solamente para ir aprendiendo y viendo qué pasa, pues va a costar dinero. Y nosotros en particular, en este país, pues no tenemos mucho dinero. Hago un paréntesis. Imagínense que estamos sentados como en un café, que yo les estoy contando esto, pero por favor interrumpan. Esta clase va a ser mucho de hablar. No vamos a hacer como todavía nada en la máquina, entonces puede ser muy aburridora para ustedes que están al otro lado y están pues ahí. Si estuviéramos en el salón, igual podría ser aburridora. Lo que pasa es que uno se entrena como estudiante para mirar al frente, aunque la cabeza esté en otro sitio, ¿cierto? Entonces supuestamente está prestando atención, pero tampoco es tan cierto, pero más aún cuando uno está pues al otro lado de la pantalla y tiene pereza y no sé, tiene la cama ahí al lado o la nevera o lo que sea. Entonces traten, si tienen dudas, si tienen comentarios, pues traten de participar, ¿listo? Traten de participar. Si conocen otro clúster, entonces ahí pueden meter la cuchara y decir, miren, yo aquí también he trabajado en esto, lo que sea, ¿sí? Tratemos de hablar, porque pues imagínense que estamos sentados como en una mesa y yo estoy hablando solo y solo, 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 solo. Pues yo sigo hablando, ¿sí? Pero la idea pues es que ustedes tampoco pues se aburran tanto, pero no depende solo de mí, ¿listo? O sea, no voy a contar chistes todo el tiempo ni nada de eso, sino también depende de ustedes. En una relación los dos contribuimos. Entonces, tenemos estos clústeres y hay que saber utilizarlos apropiadamente. Ahorita volvemos de nuevo a esta paginita. Sí, Dale. pero no podrá ver la novedad. Aquí no, acabo de ver que alguien escribió con el chat. Quiero hacer como un aporte porque, pues,
eso de clusters, yo he tenido la experiencia de administrar tres. Yo fui ingeniero de redes e infraestructura en Huawei y confirmo que siempre el espacio físico y local es completamente necesario. Digamos que mucha gente se enajena un poco de los servicios en la nube, pero, o sea, cuando se habla de tener un servicio en la nube o cosas así, pero pues a la final todos son máquinas a fin de cuentas. Eh, bueno, acerca de los clusters, estos serán para proveer servicios de CMR y demás para telefónica, y la manera en que nosotros veíamos ocupación era a través de SSH con pues, ciertas máquinas que eran como maestros que tenían acceso a otras y también por un importante servicio como más con una interfaz gráfica de usuario, pero ya como eran tecnologías propietarias de Huawei, pues lucían bastante más diferentes. Buenísimo, Daniel, muchísimas gracias. Me gusta harto, digamos, lo que confirmas de tener alguna parte física local para uno poder practicar, porque es que realmente yo cuando he visto que la gente es como toda, no, es que en la nube, y repiten como loros lo que dicen los vendedores de Amazon, de Google, de todo, de Azure y demás, se nota que es que no saben, que no tienen como la experiencia, y pues claro, como cuando yo no sé, yo solo mido el costo, pues ya se ve claramente que estoy externalizando y pues entre menos contrato y eso sea mágico, allá yo solo le pago y me devuelve datos, pues ya está. Pero entonces, por ejemplo, también algo que no mencioné, a veces pasa que uno hace simulaciones que generan terabytes de datos. ¿Y qué pasa que yo las necesito? Me van a cobrar, a mí me cobran por los datos que estoy transmitiendo. Y ahí entonces empiezo a perder. Muchas gracias, buenísimo. Y lo que tú dices también del acceso remoto, eso es verdad. Una habilidad que ustedes deben tener es poderse conectar y trabajar remotamente en un computador. No siempre van a tener ventanas, no siempre, algunas veces, pero no siempre. Entonces también uno tiene que saber trabajar en un computador de forma remota, sentirse cómodo en una consola y trabajar ahí. ¿Listo? Daniel Felipe dice, pues yo no he trabajado, pero sí tuve un medio curso en Archer 2. Muy bien, ahorita vamos a nombrar a Archer 2. Y, ¿cómo se llaman las medidas para el número de thread óptimos? Ahí vamos a mirar esos son escalamientos, el speed up y la eficiencia paralela, pero eso lo vamos a medir con más detalle después. Muy bien, Daniel, gracias por tus preguntas, pero no te las respondo ya, sino más adelantico. Entonces, bien, gracias, súper. Si en algún momento ven una manita levantada y yo no le presté atención, así como hizo Daniel, adelante, empieza a hablar y yo paro. No hay problema con que me interrumpas porque no las he visto. Daniel, dale. Daniel Santiago Silva. Una cuestión a propósito, Sí, dale. de pronto se escuchó que yo estoy un cuestión de México, resulta que yo estoy ahorita participando en un evento que se llama Design Colombia, ahorita Microsoft es el host. O sea, esto en parte es como una experiencia que quiero participar. El evento también está abierto el día de mañana y pues la oficina de Microsoft de Bogotá está haciendo el host. Yo ahorita me tengo que presentar porque digamos que hay unas charlas y demás. A mí la verdad, pues como le manifestaba antes, me gusta mucho esta clase, pero esta vez no podré participar. Tendré que ver la clase, cualquier cosa, pues yo pregunto por Classroom, por mí, ¿vale? Listo, vale. Éxitos en el evento y por favor, si quieres, mándanos el enlace en el chat para que la gente lo tenga para mañana, ¿listo? Sí, sí, el evento se realiza de manera presencial, puedo hacer grabaciones o retransmisión, pero pues ahí Mm, les comparto la info. gracias, muy amable. Listo. Entonces, volviendo acá, nosotros tene- tenemos que, digamos, tener una idea primero de que hay una necesidad. Yo creo que eso es un mensaje importante. Uno no simplemente es como que yo necesito un computador súper potente. ¿Por qué? ¿Cuál es la necesidad? ¿Cuál es la necesidad futura? No tiene que ser exactamente algo concreto para allá, pero sí tiene que ser algo que uno ha planeado y que va a tener a futuro, porque todo esto cuesta. Y entonces hay que ser muy concretos realmente. Y lo otro es que cuando, digamos, si uno fuera a hacer un clúster en el departamento de física o en el departamento de ingeniería mecánica o lo que sea, uno tiene que, pues, hacer una indagación de más o menos qué es lo que necesita la gente, pero encontrar un núcleo común y ya está. Porque no va a haber forma de satisfacer. Todo el mundo va a pedir cosas que en general
pueden ser ortogonales entre ellas, entonces no vamos a poder satisfacer todas las necesidades. Y por lo tanto eso requiere una planeación. Entonces, normalmente lo que va a pasar en High Performance Computing, y yo lo estoy hablando desde el punto de vista de nosotros, digamos como los físicos o los químicos, ¿sí? Matemáticos, o sea, toda la gente que no tuvo formación en ingeniería de sistemas y en diseño, o sea, programación, uno tiene unos rudimentos, pero uno nunca vio diseño de software ni nada de esas cosas, pues nosotros no somos realmente científicos de la computación formados, sino como autodidactas. Eso ha ido cambiando, y metiendo, pero nunca, yo personalmente considero, nunca vamos a tener la misma formación en software y en programación, pues que tienen los ingenieros que ven varios cursos. Nosotros vemos uno o dos y ya está, ¿sí? Aprenda ya y arréglese. Entonces esto realmente pues hace que uno tenga que formarse y estarse como adaptando. Estas tecnologías cambian constantemente y uno no puede quedarse como con lo que aprendió ahorita y ya está. Eh, Le sirve, pero puede llegar un momento en que uno va a decir, oiga, ¿qué está pasando? Yo ya no entiendo de qué están hablando y se fue el bus y ya, se quedó uno atrás. Tampoco caer en el error de yo quiero hacer todo lo que está cool, entonces me va a meter. Entonces, por ejemplo, a mí me preguntan mucho que por qué en la sala no tengo Kubernetes. Pues, ¿para qué necesito Kubernetes? Yo no estoy generando, digamos, ese tipo de dispositivos. Yo no necesito que el estudiante entre por consola a un clúster de containers, porque esa no es la necesidad, ¿sí? Ahora, sonaría muy chévere decir, uy, es que yo tengo un clúster de Kubernetes, no sé qué, pero ¿para qué? ¿Sí? No, realmente no lo implica. Y además el tiempo es muy limitado, entonces tenemos que aprender a que nuestro tiempo pues se vaya como a las cosas que más impacto tienen. De todas maneras, yo sé que en este momento hay lenguajes muy modernos que están surgiendo. Tenemos Rust que va a acabar con C++, tenemos Julia que va a acabar con Python, así como Go iba a acabar con Python y no sé qué. Pero pues tampoco vaya a caer, digamos, en la idea ¿de qué? Pues que solo hay dos tipos de lenguajes, ¿no? Los que surgen constantemente y los que duran y la gente siempre se queja, como C++, Fortran y demás. Pues tampoco, digamos que sí necesariamente pueden haber cambios de paradigmas, pero en este momento la computación de alto desempeño está realmente dominada pues por MPI, por C++, Fortran, C, eso está dominado ya. Python entra no a reemplazarlos, sino a complementarlos, y eso es muy poderoso, o sea, tener un lenguaje C++ y cosas así, y los conceptos claros de MPI y demás, y mezclarlo con Python, ya sea para llamar a C++, llamar a MPI, o para hacer postprocessing y controlar simulaciones, eso es muy, muy potente. Entonces eso es lo que uno debe hacer, ¿sí? Por aquí creo que hay una preguntita antes de seguir. Creo que, ¿y de qué clase de materias o cursos dentro de la U fuera para complementar a la preparación que nos dan en física? Pues yo la verdad no sé, pero sé que los ingenieros de sistemas ven varios. Y yo no sé si los mecánicos o algo así, ustedes me pueden corregir, pero por lo menos de sistemas ven varios. Digamos, ven por ejemplo un curso solo de algoritmos. O yo no sé si es algoritmos o algoritmos y data structures. Eso es muy útil. Nosotros no vemos algoritmos, nosotros no vemos estructuras de datos. Y eso es muy útil porque cuando uno se va a enfrentar a problemas diferentes, de pronto resulta que si uno hubiera conocido que existen los red black trees o cosas así, hubiera tenido una estructura mucho más eficiente que haber utilizado la que puso o cosas de ese estilo. Entonces realmente sí tocaría mirar, pero por lo menos yo pensaría que un curso de estructuras de datos y algoritmos sería muy útil, la complejidad de los algoritmos. Eso es útil acá porque precisamente estamos pensando en el comportamiento asintótico, eso del n al cubo que hemos hablado, pero también el número de accesos a la memoria. Eso también tiene que ver. Entonces yo empezaría a mirarlo por ahí. Yo no conozco en este momento exactamente qué, pero sé que por lo menos ven ese curso y estoy seguro que ven más. Y ya cuando uno entra más a profundidad, por ejemplo, hace como unos 10 años hubo una estudiante de sistemas que estaba por ahí pidiéndonos ayuda porque conocía a la persona que estaba ahí en la sala de cómputo y ella terminó armando un clustercito como para su tesis muy sencillo utilizando Knoppix, que era una cosa que funcionaba en ese tiempo. Entonces ellos ven también algo de computación paralela y computación concurrente, que es diferente. Y entonces, pues hay mucha cosa por ver allá también en esa formación de programación. Y acá, pero yo creo que también, digamos, la computación científica y esto de aprender cómo hacer simulaciones también los complementa a ellos. También, ¿sí? Eso es como de dos vías. Entonces sería, sí, es una cosa de dos vías realmente. Y todos estos estudiantes que están acá, pues ojalá estén aprendiendo más cosas. Yo creo que, espero que hayan aprendido cosas nuevas
Y casi que estoy seguro que sí, que no ven en los cursos de programación en ingeniería de sistemas. Y están viendo aquí cosas nuevas de la misma manera que espero que los físicos también estén viendo cosas nuevas, matemáticos y demás. Entonces, bueno, hay que saber estos lenguajes. Es probable que ustedes vean evoluciones y entre Rust cada vez más y demás, listo. Pero el ecosistema también es una vaina importante. Las librerías en este momento están escritas en estos lenguajes, entonces si uno tiene que hacer modificaciones, tiene que tener idea de estos lenguajes. Entonces, ¿qué necesita uno? Pues primero, tiene que tener sentido común. Muchas veces este es el que más falla, a uno le falla, pero vamos a ir viendo que a veces uno dice, no, pero ¿qué está pasando? No puedo aumentar esto, ¿por qué? Y entonces hay que empezar a pensar antes de pronto de echar código, ¿sí? Es importante tener comprender bastante bien como las bases de lo que uno está haciendo. Y eso fue lo que precisamente les mostró en una de sus partes la profesora Verónica a ustedes cuando vieron lo de los números representados en el computador y ese tipo de cosas. Eso tiene impacto en las simulaciones que uno hace. Entonces ahí está pues esa parte y también hay que, lo típico, los programadores, los que trabajan en el computador pues tienen que tener estas dos cosas, sobre todo creatividad, pues la habilidad de resolver problemas y paciencia, o sea, uno constantemente está enfrentando problemas y problemas y problemas y problemas y problemas, que eso es también lo que lo hace interesante. Lo mamón es cuando uno no puede resolver un problema durante mucho tiempo, al final era una bobada, ¿sí? No tanto como un punto y coma, pero cosas de ese estilo y la autenticación, que el usuario estaba mal o cosas así. Y uno se tiró ahí horas o días y bueno, no pasa nada. Toca aprender, siempre hay que hacer una reflexión de los bugs que uno corrigió, por qué cometió ese error, cómo trato de evitar corregirlo, hacerlo de nuevo, ¿cierto? Y eso hace parte como de un unit testing que uno debe hacer para uno mismo también. Y también pues la idea es que como que hay un lenguaje asociado acá que todo el mundo como que lo habla naturalmente y pues uno a veces no entiende, entonces toca irse familiarizando. Eh, Aquí dice que por ejemplo el HPC es más como un arte que una ciencia, ¿cierto? Entonces, sí, hay una parte que es esto, la experiencia práctica. O sea, yo aquí, por ejemplo, les puedo hablar y hablar y hablar y hablar, y se van a quedar con el 10% de eso. Si queremos retener el 100%, tenemos que hacer práctica de todo eso, pero es mucho, mucho, muchísimo tema. Y tendremos que hacer también estudio espaciado en el tiempo, ¿cierto? Para poderlo ir reafirmando y reafirmando y reafirmando y tener retención. Entonces, al final, realmente la práctica es la que va a hacer que nos quedemos con cosas que no necesariamente, aunque se digan, no se van a quedar. Nosotros, idealmente, también debemos aprender, por ejemplo, a utilizar librerías, esto es soluciones existentes, programas ya existentes, en vez de ponerse a hacer todo desde cero y más bien adaptarlos a las nuevas condiciones. Obviamente teniendo en cuenta costos, licencias y ese tipo de situaciones. Eh, es mejor de pronto a veces tener una buena solución hoy que tener una mejor solución mañana. O sea, a veces uno se la pasa buscando la perfección y la búsqueda de la perfección pues no se va a lograr. Normalmente, digamos, yo por lo menos cuando nacieron mis bebés, yo me di cuenta, por ejemplo, que uno se gasta, al principio uno está haciendo algo y eso aumenta un montón la calidad, pero después uno llega a un punto como que eso se estabiliza, como la carga de un condensador, ¿cierto? Y entonces resulta que uno como que la mayoría del tiempo tuvo pues un gran avance, digamos que es esta línea recta que tengo acá, el tiempo está aquí. Bueno, el tiempo está acá, en el eje horizontal y arriba está como la calidad. Pero luego, digamos desde este punto, yo le puedo invertir todo este tiempo hasta acá y lo único que gané fue pues este pedacito. O sea, se empiezan a volver cosas marginales y uno a veces se gasta mucho tiempo en esta parte, en una presentación, cambiándole las fuentes y los colores y no sé qué y no sé qué. Pero ya está suficientemente bueno. Entonces uno debe saber parar, uno debe saber que nunca va a terminar algo completamente. Obviamente si es un proyecto sí tiene que terminar los objetivos, pero no seguir y seguir y seguir y seguir y nunca entregar, ¿sí? La tesis y cosas así. Entonces, esto es importante, ser pragmáticos, pero también tener cuidado con esto, ¿no? Es mucho mejor tener un código que se pueda mantener fácilmente, leer fácilmente. Y por ejemplo, una cosa que ayuda mucho ahí son las buenas prácticas de programación y también tener automatizados los procesos con un Makefile o cosas equivalentes para que yo o alguien pueda volver después a mirar ese código y entienda qué es lo que está pasando, qué está haciendo y cómo construir a partir de ahí todo. Por eso este cuento de la reproducibilidad tiene como dos caras en el contexto en el que estamos trabajando. La cara del método científico, porque yo cuando hago ciencia, yo necesito que mis resultados puedan ser replicados por otros independientes a mí.
Si yo digo que yo descubrí la fusión fría y resolver el problema energético, pero solo funciona cuando yo estoy ahí y yo lo hago con mis equipos en mi laboratorio y nadie me está mirando, pues eso no pasa, digamos, esa parte de la reproducibilidad del método científico. Pero por otra parte, la reproducibilidad en esta parte de ingeniería y programación tiene que ver con que yo pueda coger mi programa y correrlo en otro contexto y pues básicamente tenga los mismos datos, que sabemos que pueden haber fluctuaciones pequeñas si cambia el compilador o algo así, pero que tenga los mismos datos. Esa reproducibilidad de entornos se ha vuelto muy relevante. En Python tenemos los entornos, los environments de Python, ya sea con Conda, ya sea con PyPy o lo que sea. Nosotros ahora tenemos también los containers, por ejemplo, que permiten agrupar, digamos, los entornos de desarrollo en un solo sitio. Y pues todo va, digamos, a cosas extremas también puede llegar, como lo que se tiene en Nix, que ya son programas reproducibles bit a bit, que eso es lo más seguro posible, pero pues obviamente es un entorno completamente restringido. Pero esta reproducibilidad es súper importante para que uno pueda tener, digamos, confianza en que lo que hizo acá le va a funcionar allá, 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 allá. ¿Listo? No en un solo sitio. Entonces, esto todo está relacionado desde el punto de vista de cuando yo programo a también las herramientas que se utilizan. Entonces, ¿cómo podría yo obtener mis respuestas más rápido? Yo me quiero graduar, tengo un programa que se demora mucho, quiero obtenerlo más rápido. Lo primero es plata. ¿Sí? Me compro un computador más rápido y ya está. Y esto está soportado más o menos también por la ley de Moore. O sea, ya la vamos a mirar con más detalle, pero ahí está. Otra parte es, yo no tengo tanto dinero, ya me gasté todo lo que tenía, entonces esto es lo que le toca mucho en la nacional, ¿no? Al estudiante y al investigador. Tratar de ir por otro lado y entonces buscamos librerías o algoritmos optimizados, ¿cierto? Entonces eso nos empieza a bajar el tiempo de ejecución. Podríamos escribir código que se adapte completamente a la máquina, pero eso es demasiado especializado, pero puede pasar. Y también podríamos mirar si en vez de utilizar, por ejemplo, Python, utilizamos más bien C++ y que Python llame a C++ o algo así. Pero implica una reescritura que va a tomar tiempo y si se demora más esa reescritura que lo que se demoraba el código originalmente, pues mejor corro el código originalmente. Y pues también entonces tratar cómo distribuir. Por ejemplo, eso incluso pasa cuando uno tiene proyectos. Uno se pone a hacerlo uno solo todo y no va a alcanzar. Lo que pasa es que si tiene amigos vagales, pues entonces ese es un problema, ¿cierto? Pero en general uno lo que va a hacer es como tratar de distribuir el trabajo. Entonces podemos hacer cosas en paralelo mientras la lavadora está lavando, yo pongo a lavar la otra ropa y voy cocinando algo y todo va corriendo como en paralelo, ¿sí? Más o menos. Y eso lo podemos hacer pues utilizando obviamente clusters o utilizar aceleradores, como por ejemplo las tarjetas gráficas y pues estos lenguajes que vamos a nombrar más adelante. Entonces hay varias maneras, ¿sí? Hay varias maneras de hacerlo. Nosotros vamos a estar sobre todo como por esta parte, realmente. Sí, eso es lo que vamos a tratar y pues obviamente introduciendo un poquito de esta parte. Eso es lo que nosotros vamos a tratar de hacer. ¿Bien? Entonces, ¿cómo se mide que algo está corriendo más rápido? Ustedes ya hicieron y tienen que hacer en ese estudio que se les dejó, y ya hicimos en la clase pasada, pues un estudio del tiempo. Hicimos la medida de cuánto se demoraba una operación. Si se demoraba, teníamos dos relojes, ¿cierto? El wall clock time y el CPU time. ¿Me pueden recordar, por favor, cuál era la diferencia entre esos dos relojes? ¿O siempre son lo mismo? ¿O algunas veces no son lo mismo? ¿O sí? ¿Qué era eso? Pues alguien voluntariamente, si no, pues me toca escoger. Pues el World Clock Time era como el tiempo absoluto, el tiempo real, digámoslo así, el tiempo físico que tarda el programa. Y el CPU Time es el tiempo de trabajo del computador. Muy, Entonces, si utilizas más de un thread, pues el CPU Time puede ser más grande que el World Clock Time. bien, muy bien, muchísimas gracias, Andrés. Eh, Ahora, también vimos que, por ejemplo, el wall clock time en sus computadores era diferente, ¿cierto? En cada computador les daba como diferente, un poquito diferente, en algunos casos muy diferente, en otros casos no, pues porque eso depende de la frecuencia de los procesadores. Entonces, para tratar de tener una sola medida, en el trabajo, por ejemplo, que se les asignó, se les dijo dividan el tiempo por el tiempo en tal momento. Y eso lo que hace es quitarle comunidades al tiempo y que más o menos ustedes puedan comparar entre todas sus máquinas. Pero la forma realmente de medir ese desempeño pues es con algo que se llaman los flops, o los megaflops, o los gigaflops.
que son las operaciones de punto flotante por segundo que uno puede tener. Entonces hay como un máximo que es como si no corriera absolutamente nada en mi computador. ¿Cuánto es lo máximo que yo puedo tener? Entonces, por ejemplo, aquí se tiene un procesador en donde tiene esta frecuencia o en las características de ese procesador se sabe que puede hacer 8 operaciones de punto flotante por clock, o sea, por clic más bien, por clic. Entonces uno tiene como esta capacidad de hacer estas 8 al tiempo. Y entonces, teóricamente, este computador aproximadamente le va a dar a uno como 20 gigaflops por segundo. Hay librerías que le permiten a uno medir esto. Por ejemplo, hay una que se llama PAPI. PAPI. Eso es Performance API. No es de papi, papá. Es Performance API. Y PAPI les permite a ustedes medir los gigaflops de operaciones y los contadores de... Hay unos contadores dentro de los procesadores para medir ese tipo de cosas. Y ustedes, sigamos, estos son uno de los proyectos que a veces se ponía acá intermedios y cosas así. No, perdón, proyectos intermedios no, sino tareas. Si ustedes utilizan PAPI, ustedes van a darse cuenta que por mucho que traten de optimizar, ustedes van a llegar como al 20%, 30% de esta vaina. ¿Sí? Es muy complicado llegar al 20%, al 100%, pues porque eso es ideal, es como si no se hiciera absolutamente nada más. Y yo necesito estar accediendo a memoria, trayendo datos, haciendo operaciones y demás. Ya si ustedes quieren antojarse de cosas que corren muy muy rápido, pues pueden irse al top 500, en donde están los clústeres más rápidos del mundo, que utilizan este Limpack. Incluso ustedes pueden descargar Limpack y correrlo en sus máquinas para ver Limpack cuánto les da. Y puede que puedan ubicar su computador en el top 500 de los clústeres del mundo. Entonces ustedes vienen acá, top 500, clusters, vamos a ver si sale así. Home. Y aquí pues sale una tablita de los procesadores más rápidos digamos, que han enviado sus resultados acá y pues realmente cuando se están construyendo nuevos clusters, ellos pues una forma de venderse es precisamente aparecer en esta lista. Entonces aquí está, por ejemplo, este Frontier. Vamos a ver si sale más información. Está uno de Japón, el Fujitsu, uno de IBM. Vamos a ver qué más información tienen acá. Lo instalaron en 2000. Miren, Limpack Performance tiene uf, 1102 petaflops por segundo. Si lo alcanzan a ver. Eso es impresionante. Y para que uno quede más impresionado, pues realmente mi recomendación es vayan y descarguen Limpack, córranlo en sus computadores. Se podría hacer una tarea. Correrlo en el computador y reportar cuánto les dio, ¿sí? En sus computadores. Y también hacerlo en la sala, a ver cuánto da. Obviamente va a haber diferencias porque ustedes al correr en su computador no están ejecutando memoria distribuida, no están utilizando varios computadores, sino solamente uno. Entonces no están testeando red. Y eso pues es algo que es diferente. Eh, bueno, anteriormente los clústeres, ¿cómo se armaban? Muchos computadores, esto es una foto vieja, obviamente. Usted, yo creo que... ¿Quién de aquí ha visto computadores así blancos? Yo creo que ninguno de ustedes, o sí. Levante la mano, ¿quién ha visto computadores así? Camilo. Y eso por ahí es porque nosotros tenemos computadores viejos en la universidad, no porque ustedes sean viejos, porque ustedes todos son millennials, ¿no? Listo. ¿Y en dónde los han visto? No, en la casa. Sí, no creo. Es mi primer computador. Bueno, puede ser, eso sí puede pasar. Entonces, estos clústeres, digamos, cuando empezó esta idea de a estos clústeres se le llamaban BioWolves. Yo no me acuerdo bien, pues, o sea, la persona que trató de empezar a hacer esto en la NASA lo llamó BioWolf, el héroe nórdico, me corrigen si no es así. Y pues básicamente era conectar un montón de computadores, así se ve bonito, se ve organizado, ¿cierto? Pero cuando uno va a mirar la realidad por detrás, pues esto es la realidad, ¿cierto? Entonces teníamos un montón de cables que van de un lado al otro. Y de todas maneras, pues esto es lo que pasa todavía. Lo que pasa es que ahora se ve más bonito, ¿sí? Ahora se ve mucho más lindo. Ahora se ve así. Esto es un rack de un clúster, un solo rack. Normalmente los clústeres grandes tienen 1000 de estos, 1000 racks de estos. Y este es un rack donde cada bandejita que ustedes están viendo acá, cada bandejita de estas pues es un servidor. Y ese servidor puede tener 256 cores, 512 GB de memoria RAM.
dos tarjetas gráficas o cosas de ese estilo, ¿sí? Esa es la realidad por delante y por detrás. Entonces la red mucho más bonita. Hay unos Reddits, ¿no? Que tienen de este tipo de cosas como cable porn, creo que se llama, que es como la gente organiza los cables y disfruta de ver este tipo de situaciones. Entonces, este es un clúster de verdad. Por ejemplo, cuando se va a comprar un clúster, pues se empieza comprando los racks y ahí pues está toda la distribución de potencia y esto también tiene que estar conectado a UPS para que si hay un fallo de electricidad muy común en la universidad, entonces no se nos apaguen las simulaciones o al menos resistan un poco a ver si vuelve de pronto la cosa. En todo caso, claramente pues estos computadores que están en este rack están más cerca entre ellos en la red que computadores en el rack siguiente. Y esa topología de cómo están mis máquinas físicamente conectadas se puede incluir dentro de las librerías de alto desempeño como, como MPI para que cuando se manden mensajes se optimice y sea mucho más rápido. O sea, detrás de aquí, detrás de todo esto hay muchísimo trabajo para aprovechar al máximo digamos, la arquitectura y el software y el hardware que se compró, que generalmente pues es bastante costoso, ¿sí? Entonces miren, aquí está un clúster, este es una HPC Cluster en 2019, entonces miren, tienen más de 250 nodos, 6500 cores, 2 petabytes de storage compartido en general, pero que está conectado por InfiniBand, que son unas tarjetas que tienen poco tiempo de latencia y mucho ancho de banda, o Mirinet, por ejemplo, y, y pues que en general es un sistema también de disco, bueno, de archivos paralelo, de tal manera que mis datos están distribuidos y tienen backups o lo que sea. Bueno, hay muchísima infraestructura detrás. Pues cuando uno realmente pues quiere utilizar estos sistemas, los quiere utilizar bien y eficientemente, pues uno tiene que empezar a pensar qué tipo de problemas son los que tiene, ¿cierto? Entonces digamos que aquí una foto bastante vieja, hasta de pronto sea Michael Schumacher, eh, de un problema paralelo. Cuando entra a los pits, pues eso es un problema en donde se están haciendo muchas cosas al mismo tiempo. Sí, viejísima, miren, aquí están cargando con gasolina el carro y eso ya no se hace. Entonces, eh, aquí digamos hay como dos posibles aproximaciones. Hay una parte que es el paralelismo funcional, que es cuando mucha gente está haciendo diferentes tareas al mismo tiempo. Eso también en una taxonomía que también vamos a ver en un momento, se le podría llamar como multiple instruction y podemos tener dos variantes, multiple data o single data, ¿sí? Esa es la taxonomía de Flynn. Entonces, multiple instruction son múltiples funciones y podemos hacer esas múltiples funciones en single data, en el mismo sitio o en diferentes datos. Y esta que tenemos abajo, miren, estos cuatro están cambiando la llanta. Entonces están aplicando el single instruction, la misma instrucción, single instruction. Y ese single instruction también se puede aplicar en single data, multiple data o en single data. Entonces, dependiendo, digamos, de uno si uno está en single instruction, multiple data, por ejemplo, en ese caso, digamos que yo tuviera single instruction, multiple data, eso es lo que yo tengo. Entonces, yo lo que puedo decir es, por ejemplo, un ejemplo de eso práctico es, yo tengo un vector y voy a calcular el promedio. Para calcular el promedio necesito calcular la suma de todos los elementos. Entonces, la misma instrucción, sumarlos. Entonces, lo que voy a hacer es, por ejemplo, aplicarle esa misma instrucción a un pedazo y en paralelo a otro pedazo y en paralelo a otro pedazo y en paralelo a otro pedazo. Single instruction, pero es multiple data. Y al final, pues yo de alguna manera cojo esos resultados parciales y los acumulo. Y eso me va a permitir a mí pues tener un trabajo en paralelo, ¿sí? Esa es como la idea fundamental. Entonces, uno tiene que, dependiendo del problema, ver cuál es la aproximación que le sirve. Y esa palabra va a ser la clave de ahora en adelante, casi que para todas las preguntas que ustedes me hagan, yo les voy a responder de la misma manera. Les voy a decir, depende. Porque es que ahora todo depende. Todo depende de todo, depende de lo que ustedes estén buscando, depende del balance que estén buscando, de la optimización que estén buscando. Entonces, por eso es que hay que analizar pues este tipo de situaciones con detenimiento. No podemos simplemente pensar que hay una solución universal absolutamente para todo. Ya no, eso ya no existe. Eh, Creo que yo cometí un error cuando les mandé a ustedes los nombres del scaling que tienen que hacer. El que ustedes están haciendo cuando cambian el número de procesadores o de threads se llama strong scaling y creo que yo le puse weak. Entonces no, bueno, pero no importa, no vamos a cambiar allá el enunciado, pero pues para que tengan en cuenta que yo me equivoqué en la terminología. En el weak scaling uno sí cambia el tamaño del problema.
Entonces, digamos, yo duplico el tamaño de mi problema y duplico el número de procesadores para ver si el tiempo se mantiene constante, que es lo que uno esperaría. Si duplico el tamaño del problema y eso es lineal, el tiempo se duplicaría por 2. Pero si duplico el número de procesadores, el tiempo se divide por 2, entonces el tiempo se debería mantener constante en el weak scaling. Y eso es importante a veces ver esa dependencia con la escala, no solamente del número de threads o de procesos, sino del tamaño de mi sistema, ¿sí? Entonces aquí tenemos un strong scaling. Ustedes, pues no sé si recuerdan, pero cuando nosotros hicimos lo de Eigen, pues el tiempo iba como bajando, pero nosotros realmente eso empieza a subir. Miren acá, aquí tienen empiezan con 27 nodos y van hasta 1878. Esto es una aplicación buenísima. Si ven que el tiempo va bajando, con Eigen a nosotros en ese problema matricial que teníamos, con Eigen en 4 ya empezaba a subir de nuevo. Entonces, a mí me pueden dar un cluster que tiene 2000 nodos, pero yo solo necesito 4. ¿Sí? Pero ¿cómo supe eso? Yo le puedo mandar los 2000, pero eso ya no me va a dar. Incluso se puede demorar más que el serial, por todo el overhead, toda la sobrecarga que hay de comunicación y demás y de sincronización en las cosas paralelas. Entonces hay que tener cuidado con eso, ya que hay una gráfica del weak scaling que como ustedes pueden ver a medida que yo aumentando el número de nodos y aumentando el tamaño del sistema, pues entonces se va viendo que no es del todo constante y llega un momento en que empieza a aumentar, ¿sí? Y eso tiene que ver con una eficiencia también de mi sistema. Y así yo puedo estimar como hasta dónde podría llegar yo en el tamaño de mi sistema, también comparado con el número de procesadores que tengo disponibles. Entonces todos esos estudios hay que hacerlos casi que antes. Y de todas maneras hay que tener en cuenta algo fundamental, y es que todos nuestros programas no pueden ser infinitamente paralelizables. Si ustedes tuvieran un programa que es infinitamente paralelizable y que escala idealmente, ustedes tienen que el tiempo de ejecución, si todo el programa, absolutamente todo es paralelizable, entonces yo podría decir que el tiempo de mi programa es tiempo paralelo. Todo es tiempo paralelo. Y lo voy a poner esto como función del número de procesadores o número de threads, de procesos o de threads. Y entonces yo diría, bueno, si yo le pongo dos threads o dos procesos, pues este tiempo se me iría a dividir en dos. Entonces así se comporta el tiempo, así escalaría. Si le pongo 10, pues se iría a dividir en 10. Entonces esta cosa efectivamente tiende a cero a medida que n tiende a infinito. Pero bueno, tiende así, ¿no? Es que tienda rápidamente a cero, sino lentamente. Pero esto no es cierto. El tiempo en nuestros computadores normalmente es un tiempo serial que no cambia con el número de procesadores y un tiempo paralelo. Y en general también va a haber un tiempo de comunicación, como les contaba la vez pasada. Pero vamos a quedarnos solamente así, vamos a suponer que escala muy bien lo paralelo y la comunicación es ínfima. Entonces, cuando uno tiene esto, hay una parte serial que por mucho que ustedes aumenten el n, eso no va a cambiar. O sea, ustedes pueden hacer que esto tienda a cero, pero la parte serial pues no va a tender a cero. Entonces ustedes tienen un máximo de eficiencia. Si ustedes dicen, bueno, yo digamos que quisiera ver cuánto se demora mi computador, quiero comparar con el tiempo serial, digamos TD1, es TS más T paralelo, lo que se come ahí, ¿cierto? Y yo quisiera ver cuánto es el speed up. El speed up, en función del número de procesos o de threads que utilice, será como una relación entre estos tiempos. Entonces lo vamos a definir de esta manera. Sería el tiempo para uno solo sobre el tiempo para n. Idealmente, si no hubiera algo serial, si no tuviéramos esa parte serial, o sea, si el t sub s se volviera a cero, pues idealmente ustedes reemplazan y les va a dar que esto es n. Entonces yo le meto dos procesadores y se multiplica por 2 el speed up. Le meto 4 por 4 el speed up. Pues porque el tiempo está disminuyendo dos veces, cuatro veces y así. Entonces esto es lo ideal. Entonces, si yo hiciera una gráfica de este speed up, esta es la primera métrica paralela, la estoy introduciendo. Si yo hiciera una gráfica del speed up, ¿sí? En función del n, pues esto idealmente debería ser así. ¿Sí? La recta y igual a n, o s igual a n. Eso es lo ideal. Pero lo que uno ve en la realidad no es eso. Uno en la realidad lo que ve es que esto efectivamente empieza a subir y luego se satura. ¿Y por qué se satura? Porque hay una parte serial que yo no puedo eliminar. ¿Y por qué no sube más arriba? Depende del problema.
Depende de cuánta fracción es paralela y de qué también está paralelizado mi código. Señor, ¿Qué partes de un programa, qué partes de un programa sumarían a ese tiempo de ejecución serial? Pero, por ejemplo, uno de las matrices que hemos visto, ¿cuáles serían entonces? por ejemplo, cuando tú pides la memoria, tú no puedes empezar a operar sobre la matriz sin haber pedido la memoria que te la hubieran asignado, ¿sí o no? Entonces hay una dependencia ahí lineal serial. Tú no puedes hacer este paso al mismo tiempo que este. Necesitas primero la memoria para luego empezar a operar. Esos son pasos seriales, tienen una secuencia serial. No lo puedes paralelizar. ¿Listo? Gracias por la pregunta, muy bien. Entonces, esta métrica es una de las que vamos a medir, ¿sí? Y pues al final, en el fondo, está representando pues que de todas maneras las cosas no escalan linealmente, nada va a escalar de forma perfecta siempre. Y nosotros pues tenemos que mirar realmente cómo escala nuestro programa. Y hay otra métrica paralela que es coger ese speedup, se llama la eficiencia paralela. Después vamos a volver a hablar de ellas, obviamente. Que es coger el speedup que estoy midiendo y dividirlo entre n. Entonces, idealmente esta vaina, ¿cuánto debería dar? El speedup ideal sobre n, ¿cuánto debería dar? 1. Muy bien. Entonces la eficiencia paralela, gracias. La eficiencia paralela, entonces vamos a tener así, aquí está la eficiencia paralela, aquí está el n. Entonces normalmente, idealmente, él debería estar por acá, en 1, ¿cierto? Y cuando uno mide en la realidad estas cosas, entonces uno ve pues que efectivamente arranca en 1 y baja. Entonces, bueno, no baja a 0, ¿no? Entonces, ¿cuándo parar? La idea, digamos, la recomendación típicamente es como una regla, yo la verdad no sé cuál será la justificación, es que ustedes deberían buscar más o menos el 70%, 60%, 80%, bueno, 70 digamos. Y cuando ocurre ese 70%, ustedes detectan ahí cuál es el número de procesadores óptimos. Y ese es, o sea, si ustedes le ponen más, efectivamente el tiempo va a seguir bajando, ¿sí? Va a seguir bajando, pero ya no están utilizando eficientemente la máquina. Están gastando más tiempo es en comunicación, están gastando más tiempo es en sincronización que en cálculo, que en cómputo. Y así es que uno más o menos puede calcular más o menos cuál es el N óptimo que debería pagarle a Amazon en el clúster que ellos están haciendo. ¿Ok? Entonces estas métricas las vamos a empezar a calcular nosotros y vamos a medir y vamos a ver estas caídas. Uno cree que eso va siempre perfecto y no es cierto. Y nosotros vamos a hacer programas donde ustedes van a ver que por comunicarse demasiado vamos a dañar absolutamente el escalamiento. Y hay gente que hace programas, ¿sí? Como estos que escalan bastante bien. Y LAMP, por ejemplo, escala bastante bien. Entonces una vez tiene que utilizar pues esas librerías en donde hay gente muy pila que ya programó ese tipo de situaciones. Y pues al final, todo esto está relacionado con la ley de Amdahl. La ley de Amdahl nos dice precisamente cómo es el speedup en función del número de procesadores cuando ustedes tienen diferentes proporciones paralelizables de su código. Entonces, si ustedes tienen, por ejemplo, una porción, una proporción, digamos, el 50% de su código es paralelizable, pues el máximo speedup posible que ustedes van a tener es 2. ¿Sí? O sea, pueden quitarle la mitad, entonces solamente corre la otra mitad que es la serial. Entonces pasamos al 50%, o sea, el speedup fue 2. Si lo máximo que podemos tener de paralelización es 75%, que es bastante, uno dice, eso es harto, ¿no? 75% de mi código es paralelizable. Lo máximo que puedo tener de speedup es 4%. Es 4 veces, perdón. No 4%, sino 4 veces. 75% me implica 4. 90% me implica 10 veces. ¿Sí? 95% me implica 20 veces. Entonces, pues es como asintótico, ¿no? O sea, esto no crece rápidamente y por eso, pues uno tiene que ver si su programa realmente tiene partes que sean paralelizables o no y si vale la pena meterle el diente. Si ustedes descubren que tiene 10% paralelizable, pues no tiene sentido. Si no tiene sentido ponerse a paralelizar eso. Y a veces, eso depende del tamaño del sistema. A veces ese 10% es porque el sistema no es suficientemente grande. Pero cuando el sistema es muy grande, ese 10% se vuelve 90%. Y entonces ahí sí importa la paralelización. Por eso es que tienen que tener las dos variables en la cabeza siempre. ¿Listo? Siempre tienen que tenerse ahí metido. Entonces, pues ya dejo esto acá.
espere, miro que me pareció que era otra pregunta. Computador. Volvemos acá a la introducción. Y pues idealmente, digamos, vamos a ver ahora como una pequeña evolución de todo esto de la computación científica. Normalmente la gente antes programaba una cosa y en 2 años eso corría el doble de rápido. ¿Y por qué? Por la ley empírica de Moore, de Gordon Moore. Esa ley empírica decía básicamente que el número de transistores en nuestras unidades de procesamiento se iba duplicando aproximadamente cada 2 años. Eso lo observó Gordon Moore, cofundador de Intel, y que murió hace poco. Y pues más o menos ustedes ven acá que se ve ese crecimiento, ahora que lo pienso, y no sé por qué le dicen, bueno, sí, ese crecimiento exponencial, porque tenemos una escala logarítmica acá y una escala lineal en esta parte, ¿cierto? Entonces ustedes van viendo que van apareciendo las diferentes máquinas, ustedes probablemente tienen sus máquinas por aquí metidas, ¿sí? Por aquí en esta zona. Y pues la densidad, a medida que ellos van reduciendo el tamaño de la tecnología que se va utilizando, pues esa densidad cada vez es más alta y entonces tenemos más unidades de procesamiento. Pero cuando se llegó por acá a esta zona, hubo también un pequeño cambio importante y es que no se empezaron a utilizar necesariamente más y más procesadores con más y más frecuencia. Ustedes no escuchan procesadores de 10 GHz, de 20 GHz. ¿Sí? Uno habla como que cuando coge los de Intel, les activa una cosa para que saquen lo máximo posible y eso le da 5 GHz y cosas así, porque hay límites ahí, hay límites de radiación, límites físicos que impiden que uno tenga, digamos, ya no es aconsejable tener esas máquinas, esos procesadores con tanta frecuencia, sino que lo que se tiene es un sistema de multifrecuencia. Entonces, estos que están acá ya empiezan a aparecer varios tipos de arquitecturas. Muevo esto aquí un poquito, le voy a dar clic. ¿Sí? Y entonces ustedes ahí bien, yo no sé si alcanzan a ver. ¿Se alcanzan a ver? Listo, gracias. Aparecen varios, y miren que hay una cosa interesante, por ejemplo, estos de Apple empiezan a aparecer unos Mobile Socks que compiten con Core i7, por ejemplo, ¿en qué? En número de unidades de transistores que tienen ahí metidos. Eso tiene sus ventajas y desventajas, pero pues aquí porque también hay otra cosa que ya voy a mencionar que es la potencia. Resulta que antes, aquí lo que se buscaba es que fuera rápido, no importaba cuánta energía gastaba. Pero cuando vamos moviéndonos más hacia arriba y en épocas recientes, lo que empieza a importar también es cuánta energía gasta. Cuánta energía estamos gastando nosotros para mantener ese sistema. Pero miren que esto es bastante robusto, ¿sí? Ahí se ve aproximadamente una tendencia de línea recta, aproximadamente, en esta situación. Y eso, em, digamos que es una tendencia que es bastante robusta a lo largo de varias décadas. Entonces esto es la primera observación importante. Y eso hacía que si yo hacía un programa maluco, que era muy lento, que no sé qué, por acá, en esta ventana, pues en 2 años, en 4 años se corría 4 veces más rápido. Entonces si se me demoraba un segundo, ahora se me demora 0,25. ¡Wow! Buenísimo. Pero era pues porque yo cambiaba la máquina y yo no tenía esfuerzos ahí que hacer. Pero ahora cuando llegamos a esta zona, en donde empiezan a aparecer computadores multicore, pues ya no tengo esa vaina así de gratis. Si yo quiero utilizar realmente los mecanismos de multicore apropiadamente, tengo que empezar a trabajar en paralelo, ¿sí? Por eso, pues también empiezan a aparecer multiprocesamientos y aproximaciones para ese tipo de situaciones. Aquí ustedes pueden observar, esto es una foto de un procesador, digamos, típico actual en sistemas multicore. Entonces, estos son sistemas multicore, venga, ese que aparece. Normalmente multicore quiere decir, digamos, yo tengo un procesador y un procesador puede tener varios cores. Entonces, este es un procesador, esto que tengo acá es un procesador y adentro tiene varios cores. El core es como la central de procesamiento fundamental, ya no es el CPU, sino el core como tal, puede tener procesadores con un solo core, o puedo tener procesadores con dos cores, o puedo tener procesadores que tengan un core físico y un core lógico, pero el rendimiento de esos core lógicos no es muy alto comparados con los físicos, entonces por eso en muchos clústeres se desactivan esos cores lógicos con hyperthreading y demás. Pero normalmente tiene un procesador con varios cores, entonces miren que cada core tiene como su propia memoria de caché de nivel 1. Ellos a veces comparten una memoria de caché de nivel 2 para hablar entre ellos, que es un poquito más grande que la de nivel 1. Y a veces cuando tengo multi CPU, tengo otra CPU aquí al lado,
entonces ellos pueden tener también memorias compartidas o ya la memoria RAM, ¿sí? Eso depende completamente de la arquitectura. Pero entonces esto es a lo que me refiero cuando estamos hablando de sistemas multi-core y multiprocesador. Entonces un core, o sea, un procesador puede tener varios cores. Esa es como la idea, o uno solo o varios. Entonces yo puedo tener un computador que tenga dos CPUs y 8 cores, que implicaría que cada CPU tiene 4. ¿Sí? No, no es normal que una tenga 3 y la otra 5, cosas así. Entonces esa es como la idea. Y aquí está como la foto de un sistema on chip, se llama esto un SoC ahí, que lo que está mostrándonos a nosotros aquí pues es que tenemos varios cores. Esto podría ser, por ejemplo, un sistema que tiene dos procesadores. Este es un procesador, una CPU, esta es la otra CPU, y cada CPU tiene dos cores. Hay unos controladores de memoria, hay unos buses de comunicación entre ellos, y aquí pues cada uno tiene su L1, su L2, cada uno de estos cores tiene, bueno, aquí tiene cada uno su L1, tiene su L1, esto no me está resaltando bien. Un L2, bueno, perdón, un L1 también. Cada uno tiene su memoria local. Tiene una L2 que probablemente sea compartida, que no está aquí mostrada. Y también hay una L3 que está compartida. La RAM está pues muy lejos y es muchísimo más grande en tamaño que pues estas memorias que tenemos acá. Entonces esto es realmente lo que uno tiene en un procesador, en un sistema de procesamiento. Y la rapidez, por ejemplo, en la que esta memoria fluya hacia mi dispositivo de memoria principal o la rapidez en que los datos lleguen acá a mis procesadores, pues también influencia bastante el rendimiento de mi máquina. Yo puedo tener una máquina que tenga muchos cores, que tenga buena memoria caché, pero si el bus de comunicación es muy lento, pues no me va a servir mucho porque yo constantemente tengo que estar trasladando datos y demás normalmente en mis simulaciones. Y como les decía, actualmente, pues lo que es el consumo de potencia también se ha vuelto importante. Digamos, un indicador que es este del performance per watt, que es como los flops por watt o cosas de ese estilo, que me está diciendo a mí qué tan eficiente es mi máquina para hacer una tarea. Hay una ley ahí, no me acuerdo, la CUMI, la ley de CUMI, esta, que indica que más o menos, es un tren también, son leyes empíricas, que más o menos eh, la cantidad de energía disipada digamos, por un número dado de cálculo se está duplicando más o menos cada 1,6 años. ¿Sí? O sea, ¿eso qué quiere decir? Que más o menos cada 1,6 años la cantidad de energía que yo necesito para hacer una operación específica de referencia disminuyó la mitad y disminuyó la mitad, disminuyó la mitad. Y eso tiene una implicación brutal, por ejemplo, en el requerimiento de baterías y eso también permite que tengamos celulares y que tengamos tablets y que tengamos computadores que le dura la batería y que todo ese rollo. Precisamente es por esto, ¿sí? Porque ya no necesito densidades tan gigantes sin prácticas que no puedo tener, porque finalmente una batería pues es como un explosivo que está explotando controladamente, dándonos energía controladamente, pero ustedes han visto casos de baterías que explotan de celulares, por ejemplo, por malos contactos y cosas así, por esfuerzos físicos sobre ellas, porque finalmente pues eso es una cosa que tiene que tener una densidad energética muy alta y pues, eso es un explosivo, eso pasaba con Samsung, ¿no? Con algunos celulares de Samsung, pues ya lo corrigieron, pues obviamente, y al final era un defecto de fabricación que tuvieron que corregir, entonces ya no se podía casi que subir aviones con ese celular o algo así. Pero también por esas razones que ustedes no pueden cargar baterías de litio y demás libremente en los aviones, tiene que ir controlado, pues porque esos son dispositivos explosivos que pueden explotar si cambian las condiciones. Y pues yo por lo menos cada año veo una noticia, hemos encontrado una nueva batería en la universidad tal que tiene 10 veces la densidad de las baterías de ion litio y no sé qué. Pero el problema de todo eso es que, o sea, yo, digamos, ya no le creo a eso porque una cosa es que yo en un laboratorio creo un dispositivo, un prototipo, y otra cosa es que lo pueda escalar a la industria, que lo pueda producir en masa. Ese paso es crucial y ese paso casi no lo logra nada, ¿sí? Entonces, ojalá en algún momento esa tecnología logre escalar para que lo podamos construir en escala gigante y sea económicamente viable tenerlas. Y pues obviamente ayudaría, pues obviamente va a cambiar, la tecnología va a mejorar siempre, pero pues hay muchos anuncios y pocos avances. De todas maneras, esto se ha vuelto muy importante y esto es uno de los casos, digamos, también de claves de venta actual de varios computadores. Miren, a- a- yo no sé si ustedes han escuchado todos los procesadores M1 y M2 de Apple, cuando los sacaron hace 2 años más o menos, los M1.
que sí, que Apple abandonó Intel y está haciendo su propio Silicon, los Silicon processors de Apple y no sé qué. Y ellos utilizaron una arquitectura mucho más simplificada que la arquitectura que utilizan x86 en los computadores de Intel y de AMD. Se pasaron a utilizar ARM y la idea es que tiene un conjunto de instrucciones más sencilla, los ARMs, y en general son más eficientes en potencia. Pero pues entonces salían que eran computadores muy, muy, muy rápidos, muy potentes y que le ganaban a los computadores más rápidos de ese momento consumiendo menor potencia. Si uno va y mira, por ejemplo, aquí la página de Apple, entonces tenemos el M1 Ultra, the world's most powerful chip. Bueno, ellos hacen mucho marketing, ¿no? Entonces uno va a esas charlas y hablan carreta, no sé qué, ahí está la fotico, pero estas gráficas son claves. Entonces aquí está el CPU performance, que es relativo, entonces uno no tiene como la idea realmente de qué están hablando, versus el consumo de potencia en watts. Entonces observen que esto es muy, muy importante, porque aquí esto es lo que está indicando es que para obtener, digamos, este performance relativo de 150 acá, yo necesito muchísima menos potencia que en este tipo de máquina, ¿sí? Y esto parece demasiado, pero no, realmente sí da. Obviamente las figuras pueden estar un poco corridas y demás, pero sí da, señor. Pues es que es muy relativo porque la arquitectura de ARM es la que utilizan los celulares, ¿no? Pues, o sea, puede que sea, digamos, mucho más potente y todo en consumo y pues, más eficiente de por sí, pero el problema es que aún hoy en día, después de cuántos años llevan, como 2, 3 años con esos procesadores, no todos los programas corren con eso. Entonces, que creo que a Apple le tocó crear una especie de traductor porque no todos los programas podían correr, porque es como uno querer correr lo que es un Adobe Premiere en un celular y pues no se podía. Esa era como una de las fallas de estos procesadores que aún todavía se tienen, pero Mm, sí, de entonces acuerdo. esa potencia es como muy relativa. O sea, pues son dos cosas diferentes, ¿no? Pero sí, o sea, ellos sí hicieron primero un movimiento de PowerPC a Intel y cuando eso sucedió, ellos utilizaron un programa que ellos crearon llamado Rosetta. PowerPC era algo que ellos hacían buscando precisamente esta parte de la potencia, controlarla, porque ellos sabían, digamos, que en el fondo, pues esta parte para los portátiles, para los dispositivos móviles era fundamental. Entonces hicieron ese cambio y les tocó utilizar Rosetta. Yo, de hecho, en ese tiempo que ellos hicieron esa migración fue que compré el primer Mac y pues ya venía con Intel y pues veía que la gente que tenía los PowerPC y tenía contacto con algunas personas les tocaba utilizar Rosetta para poder utilizar los programas. Y eso se demora un tiempo pasando a arquitectura, pero digamos, en cuanto a potencia, el consumo es menor. Lo que pasa es que no haya programas escritos en esa plataforma, pues es el otro problema. Entonces, digamos que hacían eso. Y ahora que pasaron a ARM, que son como los celulares, pero digamos en el fondo es como otra arquitectura para el procesador, y eso lo que quiere decir es que tiene otro conjunto de instrucciones a interpretar. Entonces, claro, lo que tú dices, aparecen muchos programas que no han sido migrados y todavía hay muchos que siguen siendo emulados a través de Rosetta 2, que es la nueva versión de Rosetta para pasar instrucciones de x86 a M1. Esta tabla cada vez es más pequeña de los programas que aún no han sido migrados. Y yo por lo menos pues, lo que ustedes están viendo en este momento está corriendo en un M1 Max y no he tenido ningún problema. Lo que sí he visto es que a veces el rendimiento, por ejemplo, para los containers de Docker, como eso ya estaba emulado, era maluco. Em, pero pues es porque Docker aún no ha sacado esa versión del M1 nativo. Yo no sé si ya la sacaron, la verdad, no puedo mirar. Y por ejemplo, tuve un problema cuando me pasé a este M1 y era que las máquinas virtuales, como las que yo les pasaba a ustedes, pues yo no las podía verificar porque VirtualBox no estaba migrado a M1. Ya en este momento salieron unas, pero hace unos meses, ¿sí? Imagínense, ya estamos hablando que hace 2 años salió la arquitectura nueva y apenas hace 2 meses o mes y medio salió una versión alfa de VirtualBox para M1. Y le he encontrado unos problemas y lenta y todo. Entonces, sí, es cierto, uno se enfrenta a la transición. Pero en cuanto al consumo de potencia, eso tú sí lo miras. O sea, tú puedes correr Limpac allá y Limpac se puede correr acá, ¿sí? Y tú puedes medir el consumo de potencia para estas tareas de referencia. Pero también estoy de acuerdo con que esto puede estar muy exagerado y entonces uno no cree. Entonces uno va a los benchmarks y los benchmarks demuestran esto. Digamos que esto es un benchmark que hicieron aquí con AnandTech para comparar el M1 Max de un MacBook Pro 16 y un Intel i9, que en ese momento era pues, ¡buah!, la maravilla. Eh,
Y aquí está como el puntaje que obtiene y la potencia gastada en esas situaciones. Lo que yo quiero que ustedes observen es que normalmente la potencia siempre va a estar muy por debajo de los Intel. Debajo o muy por debajo, ¿sí? Pero los benchmark, incluso en algunos casos, se obtienen o los mismos puntajes o muy cercanos, o incluso puntajes mucho mayores, o el doble, por ejemplo, como acá. O acá que tenemos, por ejemplo, 4 a 5 veces más, pero el consumo pues es menor, ¿sí? Entonces, yo lo he visto también, por ejemplo, yo tenía un computador Intel y pues Intel constantemente saca benchmark donde a mí me parece que tanto Apple como Intel obviamente en marketing tienden a engañar, pero Intel entonces dicen, no, aquí tenemos uno que supera los Mac y nunca ponen la potencia. Y cuando uno va a mirar el consumo de potencia, entonces comen 200 watts, 300 watts de potencia en hacer eso. ¿Eso qué quiere decir? Listo, ustedes pueden tener un computador Intel, ustedes pueden comprar y tenerlo ahí y puede ser más rápido que el M1 Max y la batería le va a durar una hora. Mientras que el M1 Max va a estar a 80% de eso, 90% de eso y la batería le va a durar 6 horas. Y una cosa increíble también cuando yo he visto todos estos benchmarks es que incluso algunas veces en algunos benchmarks de estos, la arquitectura M1 le gana a los Intel si están desconectados los portátiles, porque pues el computador detecta el que tiene el Intel que está en un modo que tiene que ahorrar energía y pues entonces le hace un throttling a la frecuencia y la baja inmediatamente. Entonces yo lo veo, yo constantemente veo computadores con Intel y eso pues el ruido de fondo, ¿no? El ventilador ahí todo el tiempo, porque todo el tiempo está al límite caliente, se protrea, se le baja la frecuencia y lo veía también con el computador Intel que tenía. Entonces, esto de la potencia no es para hacerle, digamos, publicidad a Apple, pero hay que aceptar que los manes cambiaron y les tocó, y esto presionó un montón a Intel. Intel en este momento está sacando procesadores que tienen procesadores para performance y procesadores para eficiencia, por ejemplo, para poder empezar a ahorrar mejor. Pero creo que los que más compiten en este momento con los procesadores M1 de Apple son los AMD. Los AMD Ryzen 9 FPU son los que mejor compiten con estos y yo creo que si yo comprara después otra arquitectura que es 86, compraría AMD. Además, Intel tenía un modelo TikTok de desarrollo de sus procesadores que mantuvo década y media haciendo avances pequeños solo porque tenía el monopolio y realmente no tenía competencia. AMD era muy débil para poderle competir y pues exprimió el mercado al máximo y realmente las cosas no avanzaban, sino porque era para hacer pequeños beneficios ahí esos Intel Core 2 Duo y no sé qué cosas de quinta generación, pues que no avanzaban mucho y costaban mucho y demás. Entonces, yo creo que, o sea, de los últimos benchmarks que he visto, AMD es el que está más cerca en eficiencia, o sea, en eficiencia de computación sobre eficiencia de potencia respecto a Apple. Intel todavía está muy lejos. Y esto puede ser crucial para Intel. Lo que pasa es que hay todavía mucho mercado, ¿no? Y mucho vendedor atrapado. El otro día que estamos comprando unas máquinas para la sala, todos a vender Intel, 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 y eran procesadores que no eran muy buenos, y no, hasta que compramos AMD no compramos nada, porque pues uno como usuario también debe castigar con su billetera, ¿sí? Porque si no, pues entonces eso no se recibe el mensaje. Pero bueno, yo soy una gota en un océano ahí comparado con lo que maneja Intel. Pero en todo caso, no se queden solamente con que, uy, esto corre 10 veces más rápido, bueno, esto corre 2 veces más rápido, ¿sí? ¿Cuánto fue la potencia que se gastó? Y si es Intel, miren, yo podría apostar que si es Intel se gasta el doble de potencia. Bueno, no digo el doble, pero se gasta más potencia con certeza que los M1 y que incluso los AMD. Con certeza. Hasta ahora es que ellos están empezando a meterse ahí y eso es un retraso de décadas, porque es que Apple no es que hubiera hecho eso de un año para el otro. AMD tampoco. Eso es un retraso peligroso, existencial. Así como ChatGPT es una amenaza existencial para Google en la búsqueda, de esta misma manera, esta vaina de la eficiencia es una amenaza existencial para Intel en esto. Lo que pasa es que, pues, como tienen un brazo tan fuerte financiero, pues tienen a mucha gente atada con contratos de compra durante mucho tiempo. Entonces, bueno, para que miren eso, pero la potencia está siendo importante. Mm, la otra cosa es, entonces cuando yo tengo un problema grande, como hemos dicho, un problema que tiene una escala grande, pues entonces tengo que utilizar computación distribuida. Y en computación distribuida, pues yo tengo como varios aspectos a mirar. Ustedes normalmente están acá. Esta es su máquina. Esto es lo que ustedes tienen, ¿sí? Ustedes tienen una máquina, espera que no puedo escribir.
Ustedes tienen una máquina que tiene varios procesadores o varios cores que acceden a una memoria principal. Y en principio, digamos, si yo ejecuto algo como hicimos con Eigen, con los threads, esto es lo que hace nuestro proceso. Nuestro proceso lo que hace es, aquí no me gusta la palabra procesor, aquí serían como thread 1, thread 2, y todos pueden acceder a la misma memoria. Eso se llama memoria compartida, pues porque los threads pueden ver la misma memoria dentro de su proceso que lo generó. Esta es una primera forma de paralelizar en nuestras máquinas. Esta es una segunda forma que en principio se llama procesamiento distribuido. Tenemos varios procesos y cada proceso tiene su propio espacio de memoria independiente de los demás. Entonces miren que acá, en este paradigma, que es el paradigma de la memoria compartida, ustedes lo que tienen que hacer es como tratar de sincronizar, ¿sí?, el acceso a la memoria para que, por ejemplo, los threads no traten dos threads de entrar al mismo punto en la memoria a hacer cosas de modificación, o si no se les va a bloquear el código, les va a corromper los datos o lo que sea. Pero es sencillo. Y aquí, digamos, el ejemplo típico es utilizar OpenMP, que fue lo que usábamos con Eigen, y luego vamos a empezar a hacerlo nosotros manualmente en diferentes problemas. Entonces, eso es lo que uno hace acá, ¿sí? Yo, por ejemplo, quiero calcular la fuerza en un sistema de muchas partículas uno contra el otro. Entonces, yo sé que serialmente puedo optimizar eso utilizando listas de Verlet o particionando el espacio. Pero yo lo que puedo hacer es devolverme al algoritmo original, que es todos contra todos, y ya, y paralelizarlo eso con OpenMP. Y uno empieza a ver escalamiento, y es muy sencillo. Eso también tiene sus trucos, hay que tener cuidado con varios detalles, pero en general es así de sencillo. Es como añadirle unas noticas ahí extras y ya está. Ahora, lo que tenemos arriba es memoria distribuida. Entonces aquí ya no hablamos de threads, sino que hablamos de procesos. Los procesos ya son como pues, programas, digámoslo así, que tienen su propio espacio de memoria independiente de los demás. Entonces, como cada proceso de estos tiene su espacio de memoria independiente de los demás, yo tengo ahora que sincronizarlos entre ellos, comunicarlos. Si yo necesito, digamos, si yo lo que tengo es una gran matriz de clima y partí eso en 5 procesos, pues en esos espacios en los bordes yo tengo que mandarle esa información del proceso 0 al proceso 1 para que él pueda calcular sus cosas. Entonces tengo que comunicarlos. Y cuando yo tengo que hacer la comunicación, pues entonces tengo que sincronizar esa comunicación y para eso pues es que aparece MPI, que es el Message Passing Interface, que es digamos, una API que me dice a mí, mire, cada vendedor que implemente esta API va a tener estas funciones que se llaman así, que reciben esto y retornan esto. ¿Cómo lo hace? Eso depende de cada implementador de la librería, pero todos tienen esa misma interfaz. Y entonces uno lo que hace es comunicar los procesos entre ellos porque ellos ya no ven la memoria, ¿sí? Y en clústeres normales uno puede tener que un proceso de estos internamente tenga memoria compartida, o sea que genere varios threads localmente. Todo eso se puede hacer, ¿sí?, a medida que uno va avanzando en esta banda. Pero pues uno primero tiene que tener claro qué es la memoria compartida y qué es la memoria distribuida. Y en cuanto a computación, pues aquí uno puede estar hablando de varias máquinas y aquí estamos hablando de una sola, aunque esto lo puedo correr también en una misma máquina, también se puede pasar. Pero resulta que a veces ustedes pueden tener que esto representa un clúster, por ejemplo, varias máquinas conectadas entre sí, esto es un clúster, ¿listo? Y yo puedo tener varios clústeres. Entonces yo puedo tener también una grilla, por ejemplo, un grid. Grilla como de una red, ¿no? No como el significado, pues, coloquial en Colombia. Entonces, aquí tenemos como una grilla, una malla, una conexión de clústeres que están distribuidos geográficamente y yo también en la grilla puedo mandar cosas. Y pues también podemos tener la nube, ¿sí? La nube, esa entidad abstracta que al final son máquinas que están en algún sitio que también están conectadas entre ellas y pueden ser clústeres entre ellos o máquinas entre ellas. Entonces hay diferentes niveles en los que uno va subiendo. Nosotros vamos a estar en esta zona, ¿sí? Esa es como la idea de acá. Y pues esta es una fotico para que ustedes vean de un clúster, que es de lo que nosotros vamos a estar trabajando. No vamos a trabajar en un clúster así, para nada. Pero esto es como la foto de un clúster ya real, pero pues esto requiere mucho dinero detrás y mucha gente coordinada, mucha inversión para poder mantener este tipo de cosas. Nosotros vamos a estar trabajando pues es localmente en nuestros computadores o en Binder o en la sala para jugar un poco con esto, medir escalamientos, o sea, familiarizarnos con esos temas
Y también si alcanza el tiempo, que no creo, pero si alcanza el tiempo, pues hablar un poquito de la programación digamos, de tarjetas gráficas, ¿sí? Ese- en general, eso es lo que está. Que es la programación de tarjetas gráficas para hacer simulaciones, en donde CUDA, que es una librería que viene de NVIDIA, pues tiene la ventaja. Realmente estos manes fueron los primeros en que sacaron algo así y pues solo funciona obviamente en las tarjetas NVIDIA. Y allí pues uno lo que tiene son como un montón de procesadores chiquititos, con muy poca memoria, pero que son muchísimos. Entonces si uno paraleliza apropiadamente una tarea que es paralelizable, uno puede obtener rendimientos incluso mayores que así paraleliza en la CPU. Pero pues como en todo hay detalles, ¿sí? Que hacer. Y pues últimamente también han aparecido, ¿dónde está? Por ejemplo, veo que últimamente lo están usando mucho los OpenACC, que son como aceleradores abiertos que tratan de ser como un OpenMP, que es lo que uno hace para memoria compartida en CPU, pero para GPU y CPU, para generar como una interfaz de alto nivel más sencilla de utilizar. Porque programar tarjetas gráficas de cualquier tipo, o sea, heterogéneas, de AMD, de NVIDIA y demás, es muy complicado con OpenCL y otras librerías. Entonces con esto más bien que se hace como anotar el código de uno para ir como activando cosas para que se ejecuten en la CPU, se ejecuten en la GPU y cosas de ese estilo, ¿sí? Entonces, o sea, esto es un mundo, como ustedes están viendo, esto es un mundo completo, incluso para programar en paralelo. Hay cursos de algoritmos de programación en paralelo, porque ahora pues uno no está acostumbrado realmente a programar en paralelo. Mm, ¿Hay alguna pregunta, algún comentario hasta acá? ¿Les parece si paramos 2 minuticos para yo no hablar tanto, tanto, tanto y seguimos? ¿Están de acuerdo? Listo. Ah, miren, aquí están haciendo unos comentarios, estaban diciendo la API de Apple es Metal, que eso es otro problema, ¿no? O sea, cada uno tiene como su API y eso, pues no. El problema de Intel con su criptografía 14 o 10 contra la 5 de M2 de hoy en día. Ajá, M10 está en 5 y creo que los M3 de Apple, porque los M2 no fueron realmente como un cambio muy grande, creo que los M3 van a estar en, en más o menos 3 nanómetros. Aunque se estaba perdiendo, o sea, tengo entendido que ahora esto de los nanómetros ya no mide necesariamente la separación, sino que como que están hablando es como de la tecnología que utilizan para armarlo, que no tiene exactamente la misma relación con la separación, pero no tengo muy claro eso en este momento. Que cuando entra el marketing a engañar, se pierde como la realidad. Bueno, paremos ahí 2 minuticos y ahorita nos vemos. Listo, volvemos. ¿Están por ahí? Estamos. Eh, William, una Sí. pregunta. Con respecto a la construcción de esos procesadores de Apple o de AMD, que con arquitecturas x86 con de 7 nanómetros, 5,A, todos ellos están fabricándose actualmente en Taiwán y Taiwán tiene un problemita con China. En caso de que pase lo peor y Taiwán quede bajo control de China, ¿qué pasaría con toda la tecnología que tenemos? Yo creo que primero se pondría muy cara. Pero además yo creo que eso desataría, pues eso claramente desata una guerra entre Estados Unidos y China que nos va a llevar por delante. Y por eso es que pues China está interesadísima en Taiwán, ¿no? Pero pues también por eso mismo es que, por ejemplo, Intel y Apple también están buscando crear sus propias Fab Labs en territorio estadounidense, que implica que de todas maneras van a cobrar más, porque al final todos ellos se movieron toda su producción hacia esos países fue para pagar menos. Y, y entonces, pues cuando se devuelvan a países que tienen que pagar más, entonces se van a subir los costos. Pero yo creo que, pues, o sea, yo la verdad no sé, pero yo creo que sería gravísimo en cuanto a que ahí se habría una escasez de chips inicialmente, pues la guerra no creo que se vaya a acabar de un día para otro.
Y digamos que la idea yo no creo que sea de China destruir Taiwán, pero sí tomar control de su parte industrial, sino como hace Rusia, pues que convierte en su doctrina absolutamente todo en ruinas, y ese es el Ruski Mir, pues que quieren liberar en Ucrania. Pero pues allá sería una tontería ir a destruir absolutamente toda la infraestructura, que es lo que hace valioso a Taiwán. Pero lo primero que pasaría sería un encarecimiento inmediato absolutamente de todos los semiconductores y los chips y demás, y entonces todas las máquinas empezarían a cobrar más, a costar mucho más. Pero pues yo no sé si, yo creo que eso tendría mucho más coletazos, pues porque una guerra entre las grandes potencias económicas pues lleva mucho más consecuencias, ¿no? De debilitamiento de moneda, en, en inflaciones y todo ese tipo de situaciones. Entonces, pues sería gravísimo, sería gravísimo. Pero pues ya hemos visto que a veces, digamos que por cuestiones nacionalistas, a veces no importa la consecuencia futuro mundial, sino que lo que se sigue pues es una bandera nacional, local. Entonces, ni idea, pero sí será gravísimo en cuanto a adquirir nuevos equipos y todo eso. O sea, la crisis de los contenedores yo creo que sería una bobada comparado con lo que podría pasar en cuanto a la escasez de semiconductores y toda la parte electrónica. No te puedo decir más al respecto porque es clasificado. No mentiras porque no sé. ¿Listo? Eh, una segunda pregunta. ¿Qué pasa? ¿Usted considera que si China consigue hacer la misma procesadores, la misma arquitectura, bueno, no la misma arquitectura, la misma funcionalidad que los microchips de Taiwán, es posible que China bombardee para destruir toda la infraestructura de Taiwán? O sea, de lo que yo he leído al respecto un poco en algunos libros que hablan, digamos, precisamente de los ataques chinos informáticos que llevan tanto tiempo eh, metiéndose en la infraestructura de los países industrializados, pues no ha sido solamente como para robar, o sea, realmente robar, digamos, contraseñas o robar tarjetas de crédito, ha sido realmente para un flujo de propiedad intelectual. Yo no puedo afirmar completamente que ha sido eso, o sea, esto está quedando grabado y no quiero que el gobierno chino venga después a decir algo que no creo que jamás van a ver este tipo de situaciones, este tipo de videos, pero lo que tengo entendido es que hay evidencia de que lo que más se busca es propiedad intelectual. Entonces es probable que tengan al menos la información, los blueprints y ese tipo de cosas necesarias para arrancar, pero los estimados que también veían esos análisis es que por lo menos se tardarían unos 10 años en lograr llegar a tener una capacidad a escala industrial de producción con la misma calidad actual, y pues en ese momento idealmente pues también estarán más atrasados. Eh, yo creo que en cierta manera va a ser inevitable que haya más aislacionismo al respecto, porque esta integración económica al estilo de, por ejemplo, Alemania-Rusia, de hagamos tratados y con eso apaciguamos, no funciona cuando los gobiernos no comparten como las mismas visiones democráticas o lo que sea. Entonces, eso casi que es inevitable, pero sí es probable que China, o sea, China, de hecho ya están produciendo microchips y que están anunciando y que ya tienen los equivalentes, pero que si yo me baso en esos estudios que más o menos miran el nivel del estado actual y cuánto cuesta, aunque yo tenga todos los planos, cuánto cuesta realmente crear la industria y ponerla a funcionar a escala y que yo realmente saque producto, pues si eso les pasa a ellos también en China, que es probable que a uno, que eso no es inmediato, pues entonces todavía se demoran unos años. Eh, Uno diría pues mejor, más competencia, ¿sí o no? Pero realmente quién sabe cuál será el efecto ahí. Entonces, no creo que puedan inmediatamente hacerlo. Yo creo que lo que primero valoraría sería mantener la infraestructura disponible para poderla reutilizar. Pero, quién sabe, quién sabe, tampoco sabemos realmente cuál es el estado actual industrial de ellos, ¿no? Que al final, pues, también es un secreto un poco allá. Es complicado, es complicado. Nosotros que no, o sea, para nosotros como tercer mundo y sobre todo Colombia, que nosotros somos, digamos, no hacemos investigación y desarrollo y no vinculamos gente formada a las empresas, porque las empresas pues básicamente lo que hacen es importar todo y hacer marketing para vender y ya está. Eh, que no quiere decir que no hayas que algunas que no lo hagan, pero realmente nosotros no es que creemos mucha tecnología,
pues estamos muy, muy graves. O sea, nosotros como básicamente importamos, creamos trabajo afuera porque importamos la tecnología, pues a nosotros nos afectaría terriblemente, porque ustedes se dan cuenta y ustedes lo deben saber, nosotros pagamos más relativamente al salario que ganamos en tecnología que lo que pagan los pues, países de primer mundo. Si uno va a Estados Unidos y compra un computador, le sale mucho más barato allá que comprarlo acá, solo por impuestos y demás, ¿sí? Carros, etcétera, porque nosotros realmente no hacemos nada. Entonces, si nosotros que somos importadores, sobre todo exportadores de materia prima e importadores de producto elaborado, o sea, creamos trabajo afuera, entonces sí estaremos muy mal, en una situación muy maluca en ese aspecto. Que pues nosotros también vemos la afectación solo de la guerra de Ucrania, en este caso porque nosotros importamos mucho grano de maíz y mucho fertilizante e insumos agropecuarios. Entonces, si el grano de maíz está más caro, el fertilizante está más caro, pues entonces se sube el huevo y se sube el pollo y se sube todo, ¿no? Y todo se vuelve una tormenta. El problema de Colombia, fundamentalmente en este caso, es la dependencia de la importación y ahí estamos graves. Entonces, creo que nosotros sufriríamos aún más porque no tendríamos cómo acceder a comprar cosas más. Pero pues seguramente habrá muchas más consecuencias que se me salen a mí de mi capacidad y mis conocimientos. No sé si te respondí la pregunta. Sí, claro, claro, se responde más ampliamente. Listo, gracias por tus preguntas. Ah, Dime. no, simplemente que está por el micrófono. Ah, listo, listo. Bueno, ya hablamos un poco de las métricas paralelas y también les introduje pues el speedup y también la eficiencia paralela, pero después es una foto del speedup. A ver si alguien se acuerda. ¿Alguien se acuerda qué era el speedup o cómo se definía? El tiempo de ejecución sobre el número de procesador. Más o menos, muy bien. Tiempo de ejecución para un solo procesador dividido entre el tiempo de ejecución para n procesadores. Salió preciso ese verde fosforescente ahí que no sé si alcanzan a verlo ustedes. Ese es el speedup, ¿listo? Eh, que idealmente debería ser una línea recta, sí, es igual a n, idealmente, pero pues en este caso, por ejemplo, cuando estamos utilizando Eigen, y también aquí yo le metí BLAS, eso lo vamos a hacer más adelante, que es un estándar de hacer álgebra lineal muy eficientemente. Entonces, pues uno ve que va creciendo, esto depende de la máquina, obviamente, y depende del problema, el tamaño del problema, eso no lo pusimos acá, y pues al final se va estabilizando, ¿listo? Entonces, de nuevo, pasa lo que hemos hablado, no va a escalar perfectamente, ustedes le pueden poner más y más procesadores, pero realmente pues su programa no va a utilizar eficientemente esos procesadores. Y de la misma manera, si vamos a la eficiencia paralela, que era coger ese speedup y dividirlo entre n, y que idealmente debería valer 1, pues observen que la eficiencia paralela, sacada de estos mismos datos, pues empieza en 1 y empieza a decaer rápidamente. Entonces hacemos una línea recta para el 60% de la eficiencia paralela y esto implicaría que para este problema en esta máquina que yo corrí, idealmente yo debería utilizar máximo 8 threads. Esa es la idea y esto sería lo que yo debería reservar en el clúster o que yo debería comprar en Amazon y demás. ¿Sí? Eso sería como la idea. Entonces estas métricas paralelas, yo no sé si ustedes alguna vez alguna vez de pronto pues pregunta, sobre todo para los ingenieros de sistemas, si vieron algo de cosas paralelas. ¿Ustedes algunas veces midieron esto o no? ¿O nunca? Y lo probablemente no, pero programar en paralelo sí. Ajá, ok. Ah, Esteban, yo no tengo foto de la sala, ¿no? La sala es una sala de cómputo de estudiantes normal, que está configurada para que se pueda utilizar también de otra manera, pero no se vería tan bonita como esas que vimos ahí en los clusters. Listo, entonces esto casi no se ha medido. Entonces esto lo vamos a medir y nos vamos a acostumbrar a medirlo mucho para poder saber si realmente, es que yo instalé una librería que corre en paralelo y que muéstreme las métricas paralelas para ver cómo está escalando esa vaina, porque hasta que no veamos el escalamiento, eso no funciona, o sea, no le creo nada, ¿sí? Y eso es lo que vamos a empezar a mirar.
Y pues por último, digamos, el día de hoy lo que quiero es como mostrarles a ustedes ya en un clúster uno realmente qué es lo que ve. O sea, ya cuando yo me conecto a un clúster, qué es lo que uno encuentra, ¿sí? Entonces, miren, aquí pues me falta poner este enlace. Este es el clúster que les contaba en Chile. Entonces aquí está una fotico del clúster. Este es el National Laboratory for High Performance Computing. National Laboratory, esto tiene, pues uno paga, o a veces hay ciertos financiamientos para que uno lo pueda usar. También tenemos Archer, que ya lo vamos a mirar. Bueno, clústeres hay por todo lado, pero pues les muestro estos que yo tengo como experiencia con utilizarlos. Este clúster, aquí está la descripción. Vamos a ver acerca del LLH, servicios, eventos, infraestructura. Entonces, si vamos a la infraestructura de este clúster, entonces él dice, tienen dos clústeres, uno que es Guacolda, que está hecho con cosas de Dell, y LevRaru, ¿sí? Entonces voy a aumentar un poquito aquí la fuente. ¿Listo? Entonces tenemos aquí, por ejemplo, 2596 cores, tenemos 16.235 GB de memoria RAM, 16.000. O sea, aquí tenemos 16. ¿Qué es lo que sigue después de giga? ¿Peta? ¿O tera? Tera, ¿no? No, no, Pero, tera. Entonces ya tenemos 16 teras de memoria RAM. Y tenemos pues 48 nodos de este estilo, 9 nodos de este estilo y 2 nodos de este estilo que tienen estas tarjetas NVIDIA. Todos los nodos tienen esta capacidad. Normalmente en los clústeres se busca que sea homogéneo. Ese es uno de los problemas en la sala, que es todo heterogéneo. Y este es el rendimiento teórico, ¿no? Lo máximo, 196 teraflops. Es una cosa impresionante. Y la red, pues es InfiniBand. Que si ustedes buscan, pues eso no es el Ethernet, el cablecito que uno conecta normalmente, que es rápido para lo de uno. Pero estas InfiniBand son aún más rápidas. No solamente tienen un alto ancho de banda, sino que tienen una latencia baja. O sea, la latencia es cuánto me demoro yo como en preparar el paquete de red y que la red, la tarjeta como tal lo coja y lo envíe por la red. Y eso es importantísimo cuando uno está haciendo simulaciones de alto desempeño. Y pues tienen este otro nodo, ¿sí? Entonces es gigantesco realmente, la capacidad de almacenamiento y demás. Y esto son, digamos, una cosa en donde uno pues puede antojarse. Y cuando uno entra a estas salas, pues esto está con un sistema de enfriamiento fuertísimo, esto suena durísimo por todos estos ventiladores encendidos al tiempo, entonces esto está aislado y además pues obviamente tiene seguridad y demás. No es sencillo, o sea, montar un clúster no es simplemente pedir una plata para comprar unas máquinas y ya, eso tiene mucha infraestructura por detrás. Ellos también tienen aquí un sistema de monitoreo que les había mostrado a ustedes, donde normalmente en un clúster, uno, digamos, dependiendo si está en LevRaru o en Guacolda, acá les están mostrando la utilización. Estos están en rojo, pues están supremamente cargados. Venga, a ver, pues aquí no está saliendo, aquí, a ver, vamos si sale Ganglia. Ganglia pues, es un sistema de monitoreo gratuito que se utiliza normalmente en estos clústeres. Vengan a ver, porque no está saliendo nada. Aquí los nodos, aquí está como la utilización, está pues, cuántas tareas se hacen, el porcentaje de utilización de memoria. Aquí están los que están rojos. Entonces vamos a abrir este a ver si podemos ver más información. Entonces aquí me está diciendo, por ejemplo, el tráfico en la red, el uso de porcentaje de CPU. Entonces observen que está al 100%, que eso es lo que uno quiere que pase en una máquina, que sea al 100%. Y la memoria está más o menos, tiene máximo como 200, entonces la memoria está como a la mitad. A mí a veces me pasaba que me escribían, oiga, usted está utilizando solamente el 20% de la CPU o solamente el 40% de la memoria, entonces revisa ese proceso, porque como les digo, la idea es que se está pagando porque esto esté encendido y entonces pues uno tiene que utilizarla de la manera más eficiente posible. Y este, por ejemplo, es el ganglia de la sala de cómputo. Aquí lo ven ustedes. Este es el ganglia de la sala de cómputo, muy sencillito. Tiene 198 CPUs en total. O sea, estamos uno o dos órdenes de magnitud por debajo. Tenemos, pues en este momento todos los nodos están arriba. Entonces yo puedo entrar aquí al Physical View y puedo ver que hay algunos que están un poco más cargados que otros. Hay un estudiante que estaba trabajando en varios nodos estos días. Eh, y digamos que yo quiero ver en este nodo cómo está la utilización. Entonces le doy clic acá. Ahí se demora un poco. Tenemos todo esto de disco duro, pero pues esto no está configurado para hacer un clúster de altísimo desempeño, ¿sí? Y aquí pues me sale más o menos la utilización y yo puedo pues ver más información. Ya no me acuerdo cómo accedo a las grafiquitas. No, espérense, creo que es acá.
Aquí puedo ver las gráficas específicamente de este computador, cómo se está utilizando. No las veo. Ah, sí, ahí están apareciendo. Y entonces yo puedo ver más o menos a qué hora se empezó a utilizar, más o menos cómo va lo de la memoria, el uso de CPU, y ahí uno puede también detectar anomalías. Yo también tengo ahorita instalado otra cosa que me avisa a mí sobre anomalías en la sala, que es NetData, en la parte gratuita obviamente. Y aquí, digamos, podemos ver en la sala, estos son todos los nodos. Yo puedo ver aquí en el overview, puedo ver como un agregado de todo lo que está sucediendo en la sala, más o menos de los eventos, pero eso es un agregado sobre todos los computadores. Si quiero verlo nodo por nodo, entonces vengo acá y aquí me salen todos los nodos como en sus partecitas individuales. Y lo bueno es que pues aquí hay unas alertas como automáticas y entonces él me avisa, tal proceso, tal computador se está quedando sin memoria, warning, y después crítico, y después baila, se murió, ¿sí? O cosas de ese estilo. Entonces uno va viendo más o menos cómo está funcionando su sistema y esto se tiene que volver una cosa así como masiva y automática. Es muy complicado tratar de hacer esto manualmente cuando uno tiene muchas máquinas. Pero como les digo, pues en la sala es una cosa que es muy sencilla. Tenemos como la posibilidad de sentarse a trabajar como en una sala de cómputo normal, pero también vamos a ir viendo cómo podemos empezarle a lanzar procesos utilizando pues, la infraestructura asociada a eso. Porque ustedes no pueden, o sea, ustedes no pueden en un clúster llegar y meterse al clúster y empezar a meterse en cada uno de los nodos a lanzar cosas. Eso no se puede hacer. Normalmente lo que se hace es que ustedes entran a unos nodos de login, se llama. A ver si aquí está explicado en la wiki. Los login nodes. Y ustedes entran ahí y desde ahí es que ustedes lanzan trabajos. Y entonces un manejador de trabajos, como es Learn, por ejemplo, dice, bueno, este usuario tiene, a ver, pongámoslo acá. Este usuario tiene este tal proyecto y ese proyecto tiene tal prioridad y tiene tantas horas de clúster y tiene tantos recursos de máquina. Entonces, lo voy a meter en la cola de espera y voy a revisar el uso del clúster completo y voy a empezar a tratar de darle tiempo de vez en cuando. Entonces, uno no pone a correr inmediatamente las cosas, sino que ese sistema se encarga de ponerlas a correr cuando él detecte tiempo y así poco a poco él va balanceando los recursos. El balanceador de recursos típicos es este. Bueno, el que yo he utilizado principalmente y que veo en casi todos estos se llama Slurm. Y Slurm entonces básicamente se basa en tener una base de datos de los computadores que yo tengo con sus capacidades y lo que yo envío y lo que yo he utilizado. Entonces, de nuevo, yo mando un trabajo de Slurm, él lo procesa, lo pone en una cola y él utiliza eficientemente los recursos como para que yo no haya esas personas que cogen el clúster 100% y todo y ya no dejan a los demás correr, sino que todos tengamos como un cierto avance de acuerdo a nuestras prioridades, proyectos y demás. Entonces, hay varios comanditos ahí que también vamos a ir aprendiendo poco a poco más adelante. Algunos, esto va a ser muy, muy, muy introductorio. Pero entonces, pues la idea es esa. Yo tengo mi simulación, yo tengo más o menos estudiadas las métricas, ya voy a empezar a correr, pero tengo que aprender a utilizar las herramientas que están allá. Entonces, como pueden ver, pues esto, pues por lo menos en física esto nos enseña cómo utilizar un clúster y demás. Yo no sé cómo será en ingeniería de sistemas, me pueden contar, pero la idea es pues que vamos a tener como una versión un poquito más práctica de este tipo de situaciones. Volvamos acá. Entonces, aquí está, por ejemplo, el de Archer. Este es otro. Este es Archer. Esto es el supercomputador allá en el Reino Unido. Y yo lo he utilizado un par de veces. Ellos hacen muchos cursos gratuitos aquí en Training. Ustedes entran a Training y se pueden inscribir a cursos y les dan una cuenta y pueden entrar a trabajar en el clúster durante la cuenta. Y es muy chévere porque además incluso ustedes pueden hacer aquí unos cursitos, autocursos, digamos, que si ustedes después entran acá y pasan un examen de esos autocursos de OpenMP y MPI, les dan tiempo de cómputo en Archer. Entonces es muy chévere para que ustedes puedan como jugar con ese tipo de situaciones. Y tienen pues muchos trainings ahí anunciados, son bastante amables y pues obviamente que lo único que a mí me ha dado duro a veces con estos trainings es que como son en el Reino Unido, entonces ellos lo hacen muy temprano respecto a nosotros. Entonces me toca loguearme a las 3 de la mañana, a las 4 de la mañana para tener el curso y pues uno ahí con sueño y todo eso es más complicado con los niños durmiendo y uno los quiere despertar y todo eso. Entonces miren, cuando en uno de esos cursos yo entré allá a Archer, esto es una terminal en Archer y entonces me sale en Archer 2. Entonces me sale por ejemplo que este tiene 256 CPUs, este nodo.
A ver si lo puedo agrandar para que ustedes lo vean más. Tiene 256 CPUs. Imagínense esa vaina. O sea, tiene como tiene más que todas las que tenemos en las salas reunidas en varias máquinas. 256 CPUs, solamente este no. Tiene 515.3 GB de memoria RAM. Brutal, ¿no? Entonces, es una máquina, una super máquina. De pronto, ya con esto, yo puedo resolver un montón de problemas ahí, sin tener que utilizar más nodos. Entonces, súper útil, súper chévere. También normalmente en estos clústeres se maneja el software utilizando módulos o utilizando unas herramientas como Spack que permiten que yo tenga, por ejemplo, para un mismo paquete diferentes versiones, diferentes compiladores y cosas así. Entonces uno normalmente no instala las cosas desde cero, sino que mira si el paquete está o no, está instalado o no, y dependiendo de eso, pues lo utiliza, lo carga en el sistema o no lo carga. Y ya, en la sala utilizamos Spack. Y también, cuando yo miro, por ejemplo, los discos duros, miren que hay muchísimas particiones y entonces aquí tenemos particiones como Home 1, Home 2, Home 3 que son de 198 terabytes, terabytes, terabytes. O sea, hay unos que son, por ejemplo, estos de Lustre, que es un sistema de archivos paralelo que tiene petabytes en su capacidad. Entonces es otra escala completamente diferente. Si yo entro, por ejemplo, aquí a la sala de cómputo, esto es cuando yo entro aquí al servidor de la sala de cómputo, observen que yo tengo, pues esto es lo que nosotros tenemos. Tenemos 5 computadorcitos que tienen cuatro. Esto en realidad no son procesadores, estos son probablemente dos cores y dos hyperthreading, dos lógicos. Tenemos 5 que tienen 16. Estas vainas son viejísimas probablemente. Tenemos 4 que tienen 12 unidades de procesamiento. Con estos IPs tenemos 3 que tienen 6 y tenemos 2 que tienen 8. Yo me acuerdo mucho de estos de 12 porque varios de estos, antes teníamos más, eran de secretarias que Windows no les funcionaba bien. Y entonces nos regalan esos computadores para la sala y funciona súper bien. Porque Windows no es eficiente en ese caso. Y si ustedes van y miran en el top 500 que vimos al inicio, no van a encontrar Windows. Y si lo encuentran, nunca, nunca, nunca lo van a encontrar por allá en el top 50 hacia abajo, hacia arriba, nunca. Ahí no es Linux. Y no es Windows Subsystem for Linux, ni nada, no, Linux nativo, que está aprovechando al máximo todo esto. Y pues últimamente están apareciendo containers también para alto desempeño. Esto de Aptainer, Singularity, son contenedores en los que yo, digamos, estoy generando como entornos reproducibles de ejecución, pero esto está orientado a computadores de alto desempeño y de clusters. Esto no está implementado todavía en la sala, me toca aprenderlo y mirarlo, pero en algún momento, digamos que podremos mirar esta situación. Entonces, si yo entro, digamos, a la sala, voy a utilizar aquí un comando que corre en todos los nodos, se llama clutch, que lo tengo configurado. Entonces, digamos, yo le voy a preguntar, voy a correr este comando nproc y este comando pues va a correr en todos los computadores de la sala, que estoy en el servidor. Entonces, me está saliendo el mismo avisito que ustedes ven, ¿sí? Le voy a preguntar cuánta memoria tengo. Entonces, si le hago "-m", miren que en la sala pues tenemos como que todas las máquinas tienen como pedazos diferentes de memoria. Entonces, supongamos que yo quiero solamente saber cuánta mem tengo, no la swap, sino la mem, y lo que quiero es pedirle solamente la primera columna. Entonces, miren, yo puedo aquí utilizar las claves puedo utilizar aquí digamos, el bash, pues, y lo que voy a hacer, a mí aquí estaban diciéndonos, los MH, listo, para que salga en gigabytes, listo. Y ahora, pues, de hecho, si lo tengo que poner así, sí, me sobra el M, porque el M es para que saliera en megabytes. Entonces ahora lo que voy a hacer es esto, miren, voy a utilizar un pipe de la consola y le voy a decir, hay varias maneras, pero le voy a decir, quiero que se quede solamente con la fila que tenga el patrón que diga mem, grep mem. Entonces miren que ahora solamente me quedé con esa fila. Y ahora lo que le voy a decir es, quiero que me imprima solamente la primera y la segunda columna. Entonces voy a utilizar, por ejemplo, AWK. Y esto sí está saliendo de la salida estándar, entonces no nos va a pasar lo de la vez pasada. Voy a decir, imprímame la primera fila, la primera columna y la segunda columna. Y ahora me lo agrupó mejor. Entonces miren que ahora ya tengo como que tenemos 5 computadores que tienen alrededor de 8 GB de memoria RAM, 5 que tienen del orden de 15 a 16, 4 que tienen de 7.5. Yo de hecho podría incluso agrupar estos dos. Y con este también ya hay unos que tienen 12. Bueno,
¿Por qué me voy a poner? No, vamos a dejarlo así. Yo puedo agrupar con formato para que me deje los que tienen 7.7, 7.6, todo eso como un 8 gigabytes. Pero ese es más o menos el estado de nuestra sala. Entonces podríamos decir que en total tendríamos como, no sé, 8, a ver, este más este será 5, 9, 12. 12 por 8 nos da 96 gigabytes. Ah, pues están bobos, están en ganglia, ¿no? Estoy tratando de sacar la memoria total. Entonces volvamos acá. Creo que eso está en ganglia. Resumido, no está. Pero tenemos como el orden de 200 gigabytes de memoria RAM en total. O sea, no tenemos mucho, no se compara. Aquí está, mírela. 200 gigabytes de memoria RAM. Entonces tenemos una cosa muy pequeña, pero podemos jugar. Podemos jugar. Eso es lo que vamos a hacer nosotros acá. Vamos a jugar, vamos a empezarle a poner, a preguntarle cosas, a preguntarle que cómo es, cuánto es el ancho de banda, hacer programas que midan cuánto me demoro yo en correr una simulación en una máquina y en correrla en dos máquinas que estén comunicadas por la red. Van a ver que eso es terrible, porque la red que tenemos en la sala, pues obviamente no es gigabit perfecta, no es Mirinet, no es InfiniBand, y vamos a verlo, eso lo vamos a medir para que ustedes pues sepan también eso, cómo hacerlo en otro sitio y entonces sepan si es mejor correr en un solo nodo o correr en varios nodos. Hay que mirar el ancho de banda de transmisión ahí en esos casos. Eh, Eso es como para antojarse, ¿no? Y finalmente, pues en cuanto a los paquetes, me voy a salir de acá, me voy a meter en sala 3, por ejemplo. Ya tengo configurado para que no me pregunte. Miren que aquí sale, a ustedes les han salido de vez en cuando en la sala, pues esto, que dice Sourcing, SPAC, no sé qué cosas. Resulta que nosotros tenemos SPAC disponible en la sala y yo le puedo preguntar, yo no me acuerdo el comando cuál es. Si le hago SPAC Find, aquí me van a salir todos los posibles paquetes disponibles con SPAC. Yo aquí tengo una duplicación tenaz, tengo que volver a instalar absolutamente todo esto para que no quede tan duplicado, pero pues ustedes pueden ir viendo cosas. Y si yo, por ejemplo, quiero cargar una librería como cuál, a ver. Como FFTW, la Fast Fourier Transform of the West. Entonces yo lo que hago es SPAC load FFTW. Él me va a decir, no mentira, sí, me va a decir que hay dos versiones, porque aquí yo veo dos, ¿cierto? Entonces tengo que ser más específico, entonces le voy a decir, quiero que me cargue la versión 3.3.10. Y cuando él hizo esto, él modifica mi entorno. Entonces mire que ahora si yo le pregunto dónde veo comandos, miren que los comandos ahora aparecen una cosa gigantesca. Vean este truco. Lo voy a descargar. Voy a preguntarle en dónde busca comandos. Spac. Creo que me tocará hacerle push o clear. No me acuerdo. No sé. Miren, ya, le hice el download. Cuando le hago el download, él descarga del entorno de ejecución de la consola absolutamente todos los paquetes. Y vean que mi pad pues es pequeñito y tiene solo ciertas cosas. Pero cuando yo cargo un paquete, él modifica mi entorno de ejecución y entonces ahora yo voy a encontrar comandos que están en esta carpeta, miren esta carpeta tan largota, hasta acá, este bin, comandos que están en esta carpeta tan largota, hasta acá, y en todas estas carpetas, y además él modifica otras variables de entorno, como esta, yo no sé si esta la modifica o no, esta no fue necesario, library path por lo menos la debe modificar, para que él busque librerías también, entonces él va a buscar librerías, en esta carpeta, .lib, bueno, /lib, y en todas estas carpetas. O sea, de esa manera es que yo puedo como activar paquetes, utilizarlos y desactivar paquetes. Entonces, cuando hagamos nosotros scripts que van a correr en el clúster de la sala, vamos a utilizar Spack para cargar cosas, utilizarlas y luego descargarlas. Y de esa manera es que uno divide la instalación y manejo de paquetes del usuario y del administrador. Entonces, bueno, eso es lo que viene. Entonces vamos a empezar a programar ya, a hacer cositas en C++, memoria distribuida y demás. Y pues con eso terminamos nuestra clase. Muchísimas gracias por su atención. Adelante. ¿Entre qué, perdón? Eh,
la diferencia entre LD Library Path y Library Path, ¿es lo que preguntas? Sí, señor. Esto, LD Library Path, esta variable, LD Library Path, afecta a todos los comandos que tú ejecutes después. Porque entonces esto le está diciendo a tu entorno de desarrollo que tiene que buscar en estos directorios las librerías. Entonces esto no es muy recomendado cambiarlo porque realmente puedes afectar como el entorno de ejecución y luego cuando te sales y vuelves a entrar, de pronto no tienes los settings reproducibles y entonces no sabes qué fue lo que pasó con el entorno porque ya no funciona. Library path no afecta, no afecta los siguientes comandos. Library path es una variable pero asociada al compilador GNU. Entonces afecta en las compilaciones. Entonces, si yo antes tenía que compilar como G++, menos G, bueno, menos std y todas esas vainas que nosotros tenemos, pero aparte tenía que linkear con alguna librería, entonces me tocaría, por ejemplo, escribirle menos L y me tocaba copiar toda esta vaina. ¿Sí? Para decirle que buscara en este directorio y menos L y copiarle el otro y menos L no sé qué. Si esos directorios ya están en library path, el compilador GNU los busca. Entonces se me simplifica absolutamente todo eso. Entonces por eso yo configuré Spack, porque eso no lo hacía por defecto, lo configuré para que para todos los programas que se carguen exporte library path, no LD library path. Y también hay otra variable que le exporta que es cpath, que es lo que tiene los includes. Los includes son donde están las declaraciones de nuestros archivos, ¿sí? Los .h. Y las libs, pues son las librerías como tal. Entonces son librerías, estas son variables de entorno asociadas al compilador. El compilador las lee y yo no tengo que escribir todo este chorrero. ¿Listo? Ok, sí, sí, porque yo, bueno, sí, también existe, o sea, creo que también existe otra que era como C++, include padding. Sí. Eh, pero creo que esa ya tiene que ver es cuando uno utiliza CMake. No estoy seguro. Miremos acá, pues bueno, ya los que se quieran ir tranquilos vayan, pues es para que quede esto grabado. Pero vamos a poner esto, mira, GNU, GCC, Environment, Variables. Uy, escribí súper feo. Menos mal que este bicho me entiende. Entonces, mira, todas estas son las variables que afectan de entorno, que afectan a GCC. Entonces vamos a mirar si está. Mira, aquí está la de library path. ¿Listo? Está cpath. Pero creo que esta es la que tú dices. C plus include path. Ah, sí, señor, sí, es. Eso. Entonces, bien. Sí. Pero pues esta es para C++. G++ lee cpath. GCC no lee C++. Entonces, pues yo por eso fue que le puse cpath. No, ok, ok, listo, listo. Por eso. Pero hay más, ¿no? Bueno, listo. Buena pregunta. Bueno, entonces espero que hayan aprendido algo nuevo hoy y nos vemos en la siguiente clase. Y hasta pronto y cualquier pregunta, pues ya saben, por correo. No molesten a la profe Verónica, que digamos, ya se encargó de la primera parte. Yo les ayudo en esa segunda parte. Así como yo tampoco les respondía en la primera parte nada. Pero en todo caso, si tienen que preguntarle algo a ella sobre dudas específicas de ese módulo, pues ella con mucho gusto les va a atender. Ella siempre está dispuesta a ayudarnos. Feliz fin de semana. No pasa nada. Bueno, voy a cerrar ya la grabación.